un día yo me levanto y le digo a mi mamá, mamá, vi a Joselo, Joselo murió y Joselo me dijo esto y lo otro. Y mi mamá, Andrea, ¿cómo así? Y yo, sí, va a venir la esposa de Joselo y nos va a decir esto. Y mi papá, obviamente, súper molesto con la conversación, pero efectivamente 2 días después llega la esposa de Joselo diciéndonos que Joselo había muerto. Hay un padre venezolano que se llama el padre Palmar. Me invitan era una reunión que él estaba haciendo y estaba hablando sobre los arcángeles, y ahí me di cuenta que Fred siempre fue San Miguel Arcángel hablándome de una forma mágica. Y era muy complicado porque a veces, por ejemplo, yo estaba con alguien y veía que se presentaba la mamá y decía, ¿cómo le explico a esta persona que tiene a la mamá al lado y que quiere decirle tal cosa? A mí me han Mm, mostrado que efectivamente todas las personas vamos a la luz, ¿ok? Obviamente, como te decía, hay un proceso álmico, hay un centro de rehabilitación, hay un lugar donde ya desde ese punto en el que partimos de este plano físico, entramos en un momento donde dependiendo de lo que tenga que trabajar el alma, ¿verdad? Y cómo haya sido ese proceso, pues estamos más tiempo en este centro de rehabilitación o no. Hay almas que no necesitan pasar por este centro de rehabilitación y van directamente a casa, a ese hogar, y hay personas o hay almas que efectivamente pasan un tiempo más en este centro de rehabilitación. Pero lo bello es que todos vamos a la luz, ¿no? Entonces eso es muy lindo mm. porque de ahí venimos y ahí volvemos. Para los que no conocen, Andrea tiene el don de comunicarse y ver a personas que trascendieron. Pero la razón por la cual me encanta que vamos a tener esta conversación es porque tú usas ese don que te regalaron o que te dio en la vida con el propósito de ayudar a otra gente en muchas áreas de la vida. Aparte, eres músico, eres terapeuta del alma, haces un montón de cosas súper interesantes y en lo poco que hemos podido compartir, o sea, yo en mi cabeza digo, no sé ni por dónde empezar, porque son miles de historias, pero empecemos por el principio y vamos a ver qué pasa. Cuéntanos primero cómo empezó todo esto, cómo descubriste que tienes este don, porque a qué edad empezó, cómo fue. Bueno, fue a los 6 años, fue la primera vez que tuve realmente una experiencia así, ¿no? Mi mamá es una persona bastante abierta a todos estos temas, pero mi papá no. Entonces en casa cada vez que yo comentaba como que lo primero que viví fue una niña hablándome, ¿no? Yo no lograba verla, pero sí escuchaba que ella me pedía, me decía su nombre y me decía que la ayudara en algo, ¿no? Para mi mamá era como, bueno, ella me preguntaba como que qué sientes, qué te dice o algo así, pero para mi papá era un no rotundo hablar este tema en la casa, ¿no? Era simplemente una negación a no. Él decía siempre es un gato en el tejado, lo que tú escuchaste o algo por el estilo. Pero claro, a medida que fue pasando el tiempo, ya yo empezaba a experimentar otras cosas, ¿no? Ya empezaba a ver con más claridad a las personas, empezaba a recibir mensajes mucho más concisos, entonces ya empezaba a tener como que esto no es algo que nada más estoy inventando, ¿no? Ya para mí era algo mucho más, era como, sí, era como mensajes más frecuentes y de una forma muchísimo más clara y que me hacían a mí corroborar cosas, por ejemplo, una persona, recuerdo, tendría yo 7, 8 años y le digo, mi mamá me está hablando o estoy con un señor que se llama fulanito. Y me dice que él vive 4 casas más abajo y que ahí están sus hijos y no sé qué cuándo. Está claro, cuando mi mamá iba, pues efectivamente era un vecino pues que había muerto o algo por el estilo. Entonces, claro, cada vez era como que información como más verídica, ¿no? Algo que ya no era simplemente, bueno, esto te lo estás inventando. Y hubo 3 acontecimientos que fueron como mucho más ayudaron también a reconocer que efectivamente había algo que no era simplemente un invento, ¿no? Porque típico que a veces cuando los niños dicen esto es, bueno, es un amigo imaginario y ahora te echo un cuento, les echo un cuento más adelante sobre ese amigo imaginario. Pero entonces, bueno, pasaban como que muchas cosas que efectivamente nos hacían o hacían ver que efectivamente esto no era un amigo imaginario, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, nosotros en la casa, en la urbanización, estaba el heladero de la urbanización, que era un señor que amábamos muchísimo, no se llamaba Joselo, yo creo que muchos tenemos a Joselo en nuestra vida. Y Joselo, un día yo me levanto y le digo a mi mamá, mamá, vi a Joselo, Joselo murió y Joselo me dijo esto y lo otro. Y mi mamá, Andrea, ¿cómo así? Y yo, sí, va a venir la esposa de Joselo y nos va a decir esto. Y mi papá, obviamente, súper molesto con la conversación, pero efectivamente 2 días después llega la esposa de Joselo diciéndonos que Joselo había muerto. Y así Tú pasó. tenías 8 años. Tenía 8 años. Bueno, desde los 6 me pasaba esto. Pero en ese momento, cuando José lo muere, yo tenía aproximadamente 8 años. Y más o menos a la misma edad, ocurre un acontecimiento con un primo, que también, pues, él muere. Y
un rato antes de que nos enteremos de la noticia, yo le digo a mi papá, obviamente para mí esto fue un shock muy grande porque vi todo, me dijeron todo, y empiezo a decirle a mi papá, oye, se murió, se murió, se murió, se murió, y mi papá empieza otra vez, ya como que ya había pasado lo de Joselo, yo todo el tiempo con Claro. este tema, mi papá me dice, ya vas a empezar con lo tuyo otra vez, pero efectivamente, pasados 15, 20 minutos, pues llama mi tío a darnos la noticia. Y así fueron como que cada vez haciéndose las cosas un poco más tangibles, ¿no? Para, aunque fuese algo intangible, pues era más como que, mira, no es algo que simplemente está inventando, ¿no? Sin embargo, desde los 8 años, yo tuve lo que mi familia conoció durante muchísimos años como un amigo imaginario, él se llamaba Fred, y fue alguien muy especial, es alguien muy especial hoy en día en mi vida. Y todo el mundo pensaba que era un amigo imaginario. Todo el mundo decía, no, este es el amigo imaginario, él simplemente está pendiente de qué es lo que hablan o algo por el estilo, pero Fred estuvo conmigo hasta aproximadamente mis 16, 17 años. Fue todo un periodo súper importante en mi vida. Años después me doy cuenta porque Fred fue una guía, ¿no? Para mí. Como te digo al principio, decían, no, Fred es un amigo imaginario, pero Fred me hablaba de cosas muy importantes. No era simplemente una conversación para pedirme ayuda, como me pasaba mucho durante todos estos años. Como te digo, yo recibí un mensaje de alguien que necesitaba una misa. Me pedían mucho. Mira, mi nombre es tal, quiero una misa. O darle un mensaje a esta persona y me daban datos, ¿no? Como para yo poder dar todos esos mensajes. Pero Fred era muy particular. Fred me hablaba de cosas que a lo mejor no eran temas tanto para niños, ¿no? Él me hablaba del amor, pero me hablaba como que del desapego, me hablaba del perdón, me hablaba de temas como muy, no tantos para niños, que eso a mi mamá pues les ocasionaba como mucha intriga porque era como que, ¿por qué te están hablando de estos temas, no? Pero siempre era como que, bueno, yo desde muy pequeña iba al psicólogo y todo esto, pero para mí Fred simplemente era Fred. Todo el mundo en mi casa conocía a Fred. Fred venía, no era parte de la rutina mía, ¿no? Yo llegaba a la casa y de repente Fred estaba, de repente aparecía de la nada, pero Fred siempre estuvo durante todos estos años, hasta aproximadamente mis 16, 17 años. Y después, años después entiendo que Fred era un arcángel y Ah, wow. bueno, hace bastantes años a través de una sesión que fui, yo no sé, hay un padre venezolano que se llama el Padre Palmar, me invitan era una reunión que él estaba haciendo y estaba hablando sobre los arcángeles y ahí corroboro, porque ya yo sabía que Fred era un ángel, corroboro que Fred, a través de unas cosas que él, bueno, él cuenta que pasaron en Venezuela y todo eso, y ahí me di cuenta que Fred siempre fue San Miguel Arcángel hablándome de una forma mágica, ¿no? Hoy en día para mí San Miguel Arcángel, que siempre ha sido, desde muy chiquita, ha sido ese guía, pues hoy entiendo que en aquel momento, pues yo lo conocí como Fred. Claro. Hoy tengo muchos cuadernos. Fred siempre me dio muchísimos mensajes y yo lo único que hacía era escribir, 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 como te digo, del perdón, del amor, de muchas cosas Claro. hermosas. Hoy una de las necesidades que tengo de ir a Caracas es ir a buscar todos esos cuadernos que están por allá bueno, para tenerlos conmigo, porque bueno, estoy tratando de recopilar toda esa información para un libro maravilloso que saldrá pronto. Pero bueno, quiero poner todas las fotos de estos escritos bellos y preciosos de Fred. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fui entendiendo que lo que al principio vi como tal vez algo que estaba malo, ¿no? Porque en ese momento pues no estaba muy bien visto hablar de este tipo de cosas. Incluso después a los años, a los 16, 17 años, tenía mucha gente cercana que me decía, Andrea, no hables de eso, te van a tildar de loca, vas a parecer que estás mal de la cabeza. Y hubo un momento en mi vida donde literalmente yo dije, sabes que esto no está bien. O sea, tengo un Mm, problema, ¿no? Esto no está bien porque efectivamente muchas personas consideran que lo que yo estoy diciendo pues no está bien visto, no es de Dios o algo por el estilo. Y traté como de cerrarlo, ¿no? Como de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a recibir más mensajes porque esto no está bien, pero fue algo prácticamente imposible de hacer hasta que más bien solté como que las riendas y dije, sabes que yo confío en que va a aparecer la forma de entender todo esto y empecé a formarme. Empecé a ir con ok. maestros que trabajaban sobre la mediunidad, empecé a leer mucho más, empecé como también a pedir asistencia a los ángeles, los arcángeles que siempre ¿A qué edad han fue esto? sido. Esto fue desde ya pasados los 16 años.
más o O sea, menos. Ahí chiquita vino, todavía. todavía estaba pequeña, ahí vino un proceso donde yo realmente como que cierro todo, ¿no? Como que digo, porque empieza como esta dualidad, ¿no? Estará bien lo que estoy recibiendo, porque para mí eran mensajes de seres que venían de la luz. Pero había gente que me decía, no, que puede venir algo que no es de la luz, y entonces te vas a ver envuelta en algo malo, y entonces, y claro, a mí me da muchísimo miedo, porque realmente no era algo que podía hablar con facilidad, ¿no? Era algo como que, mira, me está pasando esto, y estoy recibiendo un mensaje, y era muy complicado, porque a veces, por ejemplo, yo estaba con alguien y veía que se presentaba la mamá, y decía, ¿cómo le explico a esta persona que tiene a la mamá al lado y que quiere decirle tal cosa, ¿no? Entonces, había mucho miedo. Yo considero que había muchísimo miedo en mí. Y en esa época, yo me mudo para Estados Unidos y, bueno, entre tanto movimiento y tantas cosas, pues cierro, como decir esto, o me desconecto un poco de este don. Yo creo que, bueno, por el estrés de todo lo que ocasionaba el hecho de vivir en un sitio distinto, el miedo y todas esas cosas, pero no es sino hasta unos años después, aproximadamente a mis 23 24 años, yo tuve un accidente que bueno, que para mí trajo un antes y un después. Y ahí es donde yo me vuelvo a reencontrar con Fred y me vuelvo a reencontrar con todo esto que efectivamente empiezo a mirar desde otro lugar, ¿no? Empiezo a entender que no era algo que estaba mal, empiezo a entender que eso era Claro. parte de lo que era Andrea, ¿no? O sea, Andrea era una persona que era capaz de mirar, aunque a veces gente no lo pudiese entender, pero bueno, efectivamente yo recibía mensajes de ángeles, recibía mensajes de seres que no estaban aquí, y empiezo como que a entender a través de mi proceso, porque yo entré en un proceso muy complicado de salud, pasé 3 años batallándome por muchos diagnósticos. Yo tenía un paseo de diagnóstico en diagnóstico. Entonces entré en un proceso muy oscuro, un proceso donde literalmente bueno, me peleé con la vida, con Dios, con todo, pero es lo que me lleva a salir de este proceso fue nuevamente el reencontrarme con Fred y con entender que pues había una parte de mí que simplemente podía canalizar toda esta información y cuando ya empiezo a salir de este proceso es cuando ya me empiezo como a formar de una forma muchísimo más consciente, Ujú. entendiendo que esto efectivamente pues era un don o era algo que yo podía poner al servicio. Y cuando logro salir de todo mi proceso de salud, pues digo, yo tengo que poner esto al servicio, porque efectivamente, pues Claro. yo logro entenderlo y ahí es cuando digo, mira, esto tiene que servir para algo más que simplemente recibir estos mensajes y es cuando empiezo ya a dar los mensajes de una forma más abierta a todo el que yo sentía que, bueno, que estaba, que tenía que recibir estos mensajes. Ok, ahora tengo 30.000 preguntas más. Perdón. Es que no sé, de nuevo, es que es fascinante porque mientras que hablabas, pensaba un montón de cosas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿tú crees que el accidente pasa porque al tú cerrar todas estas cosas, la vida de una manera u otra te tenía que empujar a decirte, deja de tener miedo? Esas nociones que otra gente tiene, es problema de ellos, pero tú tienes este don y necesitas abrirlo y esta es la forma de que lo vamos a abrir. O no tiene nada que ver una cosa con la otra, o no sabes. No, tú sabes que yo siento, bueno, siento y sé que mi accidente llega porque yo tenía una desconexión al alma, a la vida, a todo, muy fuerte. No era consciente de esto, pero obviamente hoy viendo para atrás, hoy puedo decir, era necesario, ¿no? Andrea necesitaba vivir lo que vivió para reconectarse con el alma, ¿no? O sea, para Ok. entender que había un ser allá adentro gritando, ¿ok? Eh, pero que tenía una cara que simplemente ante la vida parecía completamente normal, ¿no? O sea, estoy en una vida, esta es mi vida, vine aquí a trabajar, a hacer esto, pero dentro de mí había un dolor muy grande, había muchas cosas Ok. desconectadas, obviamente yo lo veo como el alma, pero bueno, desconectado de mi ser, ¿no? Y Ujú. el accidente viene a reencontrar, ¿no? Este accidente llega precisamente porque yo siempre había sido una persona muy dadora, por decirlo así, ¿no? Yo estaba siempre a Ujú. disposición de todo el mundo, una persona muy alegre, una persona muy, bueno, ayudo y hago y esto y lo otro, pero nunca me había detenido realmente como que a mirar, ¿no? A mirar, a batallar esas cosas que estaban dentro de mí. Y yo había vivido muchas cosas en ese tiempo
que simplemente yo, para no preocupar a mi familia, que vivía en Venezuela y yo estaba aquí en Estados Unidos, y para no preocupar a los demás y que van a pensar, yo las iba guardando, ¿no? Las iba guardando, las iba guardando. Y era como que esto es lo que me tocó, ¿no? Entonces una parte de mí decía, bueno, nada, esto es lo que te Mm, tocó, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir haciendo esto, y era como que estaba en modo automático. Y cuando llegue este accidente, obviamente me para la vida, ¿no? Me dice, o sea, párate. Y fue la única manera de estar mm, conmigo, ¿no? De mirar esa parte oscura, obviamente, de mirar mis dones, de mirar todas esas cosas maravillosas que la vida, que Dios, que el alma me había dado, pero también primero de mirar esa parte oscura o esa parte que necesitaba luz, esa parte que necesitaba un poco de amor, un poco de empatía, un poco de atención. Entonces yo sí creo que claro. el accidente llega por una necesidad álmica. Yo lo necesitaba. Sí. Y cuando eras niña dijiste que tu mamá estaba muy abierta a cosas, pero tu papá no. ¿Qué consejo tú le darías a unos padres ahorita o a unos hermanos o algo que quizás está lidiando con eso, de tener un hijo y que no entienden qué está pasando? ¿Cómo lo pueden ayudar? ¿Cómo le pueden dar ese apoyo que necesita para que entienda qué es lo que está pasando y pase por el proceso? Yo Porque creo yo que lo siento mejor que que, ahora hay muchos niños que ya vienen wired con eso. O sea, yo creo que cada vez completamente. hay más gente que tiene el tipo de don que tú tienes. Por eso me encantaría, si hay un padre que está escuchando esto y diga, ¿sabes qué? Esto puede ser lo que está pasando a mi hijo, ¿cómo lo ayuda? ¿Cómo le dice? ¿Cómo? A mí me encanta que lo hagas, que lo preguntes, porque estoy segura que nos están escuchando alguien que está viviendo esta situación. Y yo creo que principalmente es tener esa apertura desde el corazón más que desde la mente, ¿no? Esa apertura de poder decir, no tenemos todas las respuestas, pero bueno, ¿qué pasa si realmente lo que está viviendo o está experimentando el niño, no nada más se lo está inventando? Porque, y yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Para mí era muy complicado decir, no lo estoy inventando, lo estoy viviendo, ¿no? Pero no Ujú, sentir ese acompañamiento de decir, bueno, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, era una negación, ¿no? Obviamente entiendo que no era por mal, pero es por el miedo también de los padres decir, o se está volviendo loco o qué es lo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que simplemente tener esa apertura de lo mejor, aunque no se entienda, porque como todo en la vida, ¿no? Hay cosas que no vamos a entender. Bueno, tal vez buscar la guía de la persona que realmente nos pueda llevar de la mano y poder decir, mira, a lo mejor no es nada más esto, ¿no? A lo mejor ujú. efectivamente el niño puede estar experimentando para que el niño no se sienta tan solo, porque yo creo que eso es una de Claro, las cosas más complicadas de poder entender todo este proceso, ¿no? Ay, te estás volviendo loco, eso es esquizofrenia, eso es no sé qué cuánto. O sea, simplemente no tildar o poner un nombre a la primera, sino, bueno, a lo mejor abrirse a la posibilidad de decir, bueno, y si realmente el niño no simplemente está inventando, sino está expresando lo que está sintiendo. Entonces yo creo que sería muy lindo, o bueno, en mi caso me hubiese gustado tener más esa escucha, de decir, bueno, a ver, aunque no lo creo, bueno, cuéntame, ¿no? O sea, como claro, ese acompañamiento, decir, bueno, ¿qué es lo que estás viviendo? Yo creo que eso es algo que es muy bonito y que realmente puede ayudar a muchos niños a conocerse, ¿no? Porque también esto, ujú, imagínate tú, ¿no? Estás aprendiendo a conocerte en todos los sentidos y ahora te dicen algo que una parte de ti no está bien. Entonces, claro, es como crea mucho rechazo de uno mismo hacia uno mismo. Entonces, claro, creo que el hacer eso, el buscar ayuda, aunque no lo podamos entender de una forma más amorosa, por eso digo esa apertura del corazón, ayudaría muchísimo a los niños a transitar y a poder eso, claro. entrar en todo esto. Ahora, algo que me pareció fascinante es que tú dijiste que tenías el caso del heladero. Cuando lo dijiste me imaginé al tipo de tío rico con las campanitas y todos los chamos comiendo Así, chupi chupi y bati. O sea, y el bati 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 con bati, dos chicles. eso era el especial. El especial. Así. Y, y también tu amigo Fred. Y después descubres que es un ángel y un arcángel. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano, o yo, o tú, o cualquier persona que está acá, que murió, que se subió, después hablamos, si no, y después me cuentas si crees en reencarnación o no, pero sube y baja, o está en lo que está, versus un ángel o un arcángel? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se separan? ¿Por qué hay dos y no hay uno? ¿Por qué no pasa a ser todo forma? ¿Sabes? ¿Cómo funciona todo ese mundo? Bueno, lo que yo he podido, y es lo que, bueno, como yo lo veo, es porque efectivamente hay como ciertos niveles de jerarquía, no por mal, no porque yo soy mayor que tú o hago mejor, no, sino porque los arcángeles son seres de luz que tienen como una misión
más fuerte, pero más en conjunto, ¿no? Ellos vienen a asistirnos de forma más colectiva, por decirlo así, Ok, y tienen misiones específicas, ¿no? Ángeles hay muchísimos ángeles, incluso hay seres, o sea, hay personas que estamos en este plano que podemos llegar a convertirnos. Al final, un ángel es un mensajero, ¿no? Eso de ok. ahí viene, ¿no? O sea, un ángel es un mensajero y efectivamente yo creo que lo lindo de esto es que el nivel de conciencia es lo que nos hace a nosotros llegar a tener, ¿no? Como decir, este nombre de guía, Ujú. maestro, ángel, ¿no? O sea, yo sí creo que, o por lo menos lo que yo he podido ver, es que sí llegamos a ser, a convertirnos en guías, dependiendo del nivel de conciencia y de cuánta vida hayamos tenido, ¿no? O sea, yo sí creo en la reencarnación, considero que vamos y venimos y vamos y venimos hasta que nos vamos puliendo, por decirlo de alguna forma. Claro. Y llega un momento que efectivamente yo siempre pongo el ejemplo, déjame ver si lo tengo por aquí, con un péndulo. Yo tengo este pendulito mío. Ujú. Es como yo lo veo y me encanta explicarlo, porque yo soy como un niño, ¿eh? O un niño curioso. Yo soy una niña que a mí me encanta como que me expliquen todo con muñequitos y yo necesito verlo, yo soy visual, ¿no? Y Yo entonces siempre también. me gusta explicarlo así. Y es algo que me encanta porque cuando yo lo veo, yo digo, qué lindo es esto, ¿no? Yo lo imagino, imagínate que esto que está acá arriba es Dios, la energía, el universo, el todo, Ujú. ¿no? El yo soy, ¿no? Que al final somos uno. Y esta pelotica que está acá abajo, pues somos nosotros en este plano, ¿no? Y todos estos eslabones son nuestras vidas. Entonces, Ujú. ¿de qué va el viajar ligero? Porque yo te digo, cónchale, trabájate, sánate para viajar ligero. De poder vivir cada vez más cerca de la luz, que es esto que está acá, ¿no? De Dios, Ok. de nuestra casa, de nuestra esencia, porque al final de eso viene el reconocernos como luz, como seres de luz y seres de amor, ¿no? Porque venimos todos de aquí, ¿no? Entonces, el viajar ligero, ¿qué es? Es simplemente ir sanando estos procesos, estos eslabones, que son vidas, y vamos como que los vamos sanando. Obviamente tu alma, tu plan de alma eligió para este capítulo sanar algo, vivir algo, y así es como yo lo voy viendo, así como, bueno, como el alma lo va planteando, y a medida que yo voy sanando, pues esta pelotica se van cortando, por decir así, los eslabones, porque efectivamente voy sanando y me voy convirtiendo cada vez, estoy más cerca de la luz, ¿no? Ok. Me vuelvo a convertir en uno. Entonces, cada vez que vamos como que evolucionando desde el alma, porque esto es importante, esto es algo álmico, cada vez que vamos como trabajándonos más, sanando más, evolucionando como seres de luz, pues bueno, tenemos como decir, estamos más cerca de eso, por ende, vamos viviendo procesos distintos, ¿ok? Esto no quiere Ujú. decir que ya como soy un ser de luz, ahora no tengo oscuridad, porque es como el ejemplo, mi hermano siempre lo cuenta, cuando tienes una lámpara y le pones la mano, mientras más cerca de la luz estás, la sombra es más grande, ¿ok? Ajá. Entonces los procesos llegan a ser a lo mejor muchos más intensos, más profundos, porque efectivamente estás más cerca de la luz, por ende tienes mayor conciencia para, bueno, para sanar o para mirar otras cosas, pero sí, yo sí he visto que efectivamente seres que han estado acá pues se van convirtiendo en maestros por su nivel de conciencia y se van convirtiendo en estos ángeles, pero la cuestión con los arcángeles es distinta porque efectivamente ellos tienen como una misión mayor, una misión específica y colectiva, entonces tienen como, sí, como otro rango, es como que yo no lo vería como, obviamente es como jerarquía, pero no lo vería porque es que ellos son mejores que nosotros o son, Sí, sí. no, sino que bueno, tienen una misión, Otra función. es otra, exacto. Pero, o sea, pero para tú convertirte en ángel te conviertes tipo José Gregorio Hernández. Vino Ujú, para acá y al morir se convirtió en ángel o su alma cuando, o cualquier alma. Estoy dando eso, por ejemplo, simplemente ujú. porque somos venezolanos. O una persona cuando muere y dice, ya, no quiero venir más, entonces empieza un proceso en otro plano para convertirse en alma, No, en ángel, digo. para mí lo hace el proceso de conciencia, como te comentaba acá, ¿no? Pero Mientras acá, más, en este plano, no bueno, en el claro, otro. es que al final nosotros venimos acá porque aquí estamos es simplemente no para que nos salgan las alas, aquí estamos justamente para entender cómo es el proceso de cerrar la herida, ¿no? Y Claro. cuando ya vamos allá es que nos van a salir esas alas maravillosas, pero el trabajo realmente lo hacemos aquí. Desde ahí donde viene la importancia de nosotros ser conscientes de para qué estamos acá. No, estamos Claro. aquí y es como yo siempre lo explico, esto es un tema delicado, pero me encanta explicarlo porque es algo que a mí me Sí. han mostrado los seres y que yo digo, qué bello verlo así. Hay gente, por ejemplo, yo crecí
donde siempre me decían, si haces mal vas al infierno y te pudres con el infierno porque el diablo, el demonio, como le quieras llamar, te quemas y no sé qué cuánto. Nosotros estamos viviendo lo que es el infierno. O sea, nosotros estamos aquí en este plano quemándonos con la ira, con el rencor, con el odio, con la envidia, con la culpa. Estamos aquí en eso, ¿no? O sea, estamos aquí realmente quemándonos, ¿no? O sea, y después, bueno, vamos a la luz, morimos y vamos a la luz, vamos a un proceso. Hay un proceso álmico súper hermoso cuando la persona muere, hay un centro de rehabilitación, hay muchas cosas, Ajá. pero para mí es importante, o me encanta, porque es algo que me han dicho siempre, me han compartido y digo, es verdad, ¿no? O sea, aquí me quemo si no soy consciente de lo que yo siento por dentro. Entonces, qué infierno a veces puedo vivir yo, ¿no? O sea, No, me encanta porque yo todas las cosas que yo sé o que sé, las tengo por mi imaginación o porque yo son el trip que me meto. Y el libro, yo escribí un libro que se llama La Academia de Ángeles y Demonios, que en el libro uno muere y ahí es cuando empiezas a ser ángel, dependiendo de tu nivel. Pero, ajá, Sorry, pero lo tenía que mostrar porque ya lo tengo en mis manos. gracias. Sí, sí, ese. Por eso me daba mucha curiosidad, porque para mí es, bueno, acá te formas, acá llegas hasta cierto nivel, pero una vez que trasciendes, hay como que otro lugar donde te preparas para convertirte en lo que viene. Y para mí es así, como que hay muchos eslabones y de la misma manera que aquí se vive, pero claro, todo eso es de acuerdo a mi fantasía y mi imaginación y como yo escribí Pero, este, y es hermoso porque efectivamente es así. O sea, por eso te digo, hay un proceso muy bonito allá, pero al final aquí tú tienes algo que no, o sea, no es que te escapas, ¿no? No es que, ah, como ya me morí, entonces ahora voy a hacer el trabajo allá. Allá viene un claro, proceso también. Pero este proceso es un proceso, eso, de formación, ¿no? De transformación y de todo eso. Y después llega otro proceso que nos corresponde vivir siempre y cuando, como te decía, a nivel de conciencia, a lo mejor no te toca reencarnar. Hay almas que son sí. muy viejas y que efectivamente ya no tienen que volver porque ya hicieron o cumplieron su misión, entonces ahora comienzan su proceso allá, ¿no? Pero eso yo también lo veo así, así tal cual como tú lo escribiste, yo también lo veo así y es lo que me han mostrado. O sea, me encanta porque validación de de mi imaginación, creo. O de tu Entonces, canalización, como lo o de quieras mi, llamar. sí, 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 pero es que los niveles tuyos son otros. Entonces, lo mío es, porque yo sé que hay cosas que yo escribí en el libro que son 100% fantasía, o creo yo que son fantasía, Ujú, y hay ciertas cosas que sí he escrito, que después hay gente que me lo ha corroborado, como que, mira, sí funciona así. Entonces, pero como yo no puedo decirle a nadie, o sea, yo no me siento en la cosa, es que, mira, como yo no escribí libro, es que lo escribí en el libro, es 100% así, claro. porque en verdad yo sé que ahí hay mucha fantasía para bajarlo a la tierra, de la misma forma que es lo que yo me imagino que cuando el arcángel que te hablaba le puso Fred, Ujú, es porque quizás si te hubiera dicho, soy el arcángel no sé cuál, completamente. quizás te hubieran puesto una presión muy alta de mira a esta niña que habla con los ángeles y no Ujú, sé qué, y pudiera ser aún más fuerte esa presión que tenías, entonces te lo hicieron como, soy tu amigo imaginario, ujú. te doy todas estas notas que escribiste, que yo me imagino que cuando vuelvas a tu casa y las leas, las vas a ver con una perspectiva totalmente distinta, Sí. porque llevas una vida increíble, y ese proceso también me parece hermoso, porque Ujú. vas a reconectar con un montón de cosas que seguro ni te acuerdas que escribiste, o puede ser que sí, o te acuerdas, pero están... Por ahí, yo siento muchísima emoción, incluso este año yo pensaba pues viajar a Venezuela Ujú. para, bueno, para poder traerme todas esas cosas, pero bueno, ocurrió lo de los terremotos, todo esto, entonces bueno, dije, mira, yo sé que el tiempo va a llegar en el momento que tenga que llegar, Sí, pero bueno, sí, estoy segura que el hecho de poder tener, ¿no? Porque es lo que te digo, están todos mis cuadernos, todos mis apuntes, que son muchísimos, porque para claro. mí Fred llegaba simplemente escribe. Entonces yo era pasar todo el tiempo escribiendo. Entonces yo siento mucha emoción, ya hablaremos cuando ya tengo mis cuadernos Sí. acá, pero sí. Bueno, entonces, porque aquí hay muchas teorías, entonces quiero escuchar la tuya. Hay gente que dice, primero la parte, o sea, te voy a hacer tres preguntas porque te las voy a tirar las tres correctas, completas, porque creo que se unan todas y tú ya me vas a explicar. La primera parte es
toda esta teoría de la gente que dice, no hables con la gente que ya se fue, y hay otra gente que dice al revés, háblalas, recuérdalas, cuenta sus historias, conéctate con ellos porque les emociona. Obviamente, también hay gente que yo sé que conecta con seres que ya pasaron, pero tienen como que lo que tú dijiste, ese tabú de que la gente los presiona tanto que se sienten culpables. Ujú. Y yo no siento que se deberían sentir culpables, pero quiero escuchar tu opinión. Y tienes de nuevo las personas que supuestamente cuando mueren de golpe, que se quedan varadas. Y si eso en verdad es así tipo Ghost, la película, que bueno, el tipo tenía una misión que no terminó, entonces ahora se quedó acá. Todo eso funciona así, no funciona así, empieza por donde quieras y dale, y me cuentas y en Tú, 3 horas tú te estás hago cinco cómodo, preguntas. ¿verdad? Tú estás cómodo y yo puedo Chamo, hablar, ¿verdad? yo puedo estar acá 7 horas y no Mira, parar de hablar de a esto mí porque me todo esto encanta me hablar, encanta. así que la gente vaya y se busque un café o lo que sea, porque a mí me encanta. Y es que así uno aprende, porque yo creo que el Eh, problema más grande con todas estas cosas es que es tan tabú que la gente lo hace escondida y cuando lo haces escondido lo haces mal. es Y verdad. hay la forma correcta de hacerlo y hay que hacerlo con respeto y hay que pedir permiso y hay que pedir un montón de cosas, pero yo sí creo que hay que hablarlo porque muchas veces hablando uno se da cuenta que está bien y que no está bien y Y que dejas lo de hacer lindo lo que de no es. esto, y que yo considero que lo lindo de esto es también nosotros tener esa apertura de poder escuchar. O sea, yo amo escuchar a la gente que a lo mejor tiene una visión completamente distinta de mí, ¿no? O Claro, sea, te permite tener otra perspectiva, otra, y tú dices, wow, mira cómo lo mira él, ¿no? Y a lo mejor es el mismo punto, pero qué diferente. Entonces, claro, yo creo que esto también no se trata de que yo tenga la verdad, no se trata, mira, no, yo creo que nadie tiene una verdad absoluta. Yo estoy hablando desde mi experiencia, lo que a mí me han mostrado, de esa paz que yo siento cuando viene una persona y me muestra todo este proceso, ¿no? O sea, de lo que yo puedo corroborar a través de tantos años, pues compartiendo con almas que claro, realmente me han mostrado lo mismo, que yo creo que eso es lo que yo digo, tiene que ser así, ¿no? Porque al final, recuerdo una vez hace poco alguien me dijo, bueno, me imagino que lo vas a corroborar es cuando te mueras. Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, pero qué bonito es poder entender que han sido tantos años, han sido tantas experiencias y todo me muestra lo mismo y todo el mundo tiene como que, y yo digo, bueno, esa es la idea de compartir esto, ¿no? De poder mostrarles bueno, lo que yo he podido vivir, lo que he podido experimentar a través de lo que es el alma y cómo me lo han mostrado. Y yo creo que es muy bonito esto. Principalmente porque ahorita recientemente vivimos los terremotos en Venezuela y hay mucha gente que murió de forma pues drástica, mucha gente que dice todas estas almas van a quedar en pena, qué es lo que está pasando con todo esto. Y yo voy a hablar de cómo yo lo he podido ver, cómo yo lo he podido, cómo me lo han mostrado, porque creo que es algo muy bonito y que vale la pena aprovechar este espacio para eso. Y como tú dices, simplemente para tener otra visión, tal vez, ujú, o para poder conversar, ¿no? Que es algo tan necesario. Yo considero, y lo que me ha mostrado es que efectivamente cuando las almas mueren, todos tenemos un plan álmico, ¿no? Cuando estas tragedias ocurren, el COVID, las Torres Gemelas, cuando ocurren todo este tipo de tragedias, que incluso puede ser un accidente en carro donde mueren varias personas, álmicamente se habla de que hay un pacto que se hace de almas eh, que traen algo, que a veces para la mente a lo mejor es un poco complicado entenderlo, ¿no? Pero álmicamente se hace un pacto simplemente para traer conciencia a la humanidad, para traer unión, para traer un mensaje global, general. Obviamente, cuando hablas de esto a través de lo que es el duelo de una persona y le dices a una mamá que acaba de perder a toda su familia en un terremoto, esto no quiere quitar el dolor, ujú, ni quiere impedir que la persona pueda vivir su proceso de duelo, para nada. Esto simplemente es una visión desde el alma que más allá de justificar algo, simplemente es a lo mejor traer un poco de paz y que yo creo que es algo muy hermoso, porque como te digo, es lo que yo he podido ver, que las almas tienen este pacto y que cuando fallecen muchas almas juntas, o cosas así, simplemente es para traer eso, para traer unión, que efectivamente lo hemos visto, nos unimos desde toda parte del mundo sin conocernos, sin nada, para rezar, para orar, para pedir, para enviar luz, para ayudar, para donar, para lo que sea. Pero también para traer conciencia, ¿no? Porque es como dicen por ahí, ¿no? En los escombros tanta gente muriendo, abrazados, y arriba a veces ni siquiera nos podemos dar un abrazo porque nuestros egos nos los impiden, ¿no? Entonces nos ayuda también estas tragedias, cuando son así colectivas, son almas que se ponen como a disposición de la humanidad para ayudarnos a todos en general a que haya un cambio, a que haya un llamado de conciencia necesario, ¿no? Así. Yo sí considero que efectivamente las almas, dependiendo de cómo mueran,
su paso es a lo mejor un poco más rápido que otros. Se dice que los niños pasan muy rápido a la luz porque los niños no tienen apego, ¿no? Que era una de las cosas más importantes que a mí me hablaba Fred, ¿no? Fred me hablaba muchísimo sobre el apego y si los podemos ver, los niños no tienen apego a nada, o sea, a un peluche tal vez, pero no es algo material, no es el apego a, ¿sabes? Y mientras más chiquitos, menos apego tienen. En cambio, nosotros no, nosotros ¿quién eres tú? Yo soy el carro que tengo, la casa que tengo, la ropa que tengo, la cuenta en el banco. No, no somos nada de eso, ¿no? Entonces, claro, por eso se dice que las almas de los niños pasan de una forma muchísimo más rápido a la luz, por decir, todos vamos a la luz, eso es algo que a mí me han mostrado todos los seres que mueren, independientemente cómo mueran, y ahorita voy a rescatar porque siempre me hacen la pregunta de qué pasa con las personas que se suicidan. A mí me han Ujú, mostrado que efectivamente, todas las personas vamos a la luz, ¿ok? Obviamente, como te decía, hay un proceso álmico, hay un centro de rehabilitación, hay un lugar donde ya desde ese punto en el que partimos de este plano físico, entramos en un momento donde dependiendo de lo que tenga que trabajar el alma, ¿verdad? Y cómo haya sido ese proceso, pues estamos más tiempo en este centro de rehabilitación o no. Hay almas que no necesitan pasar por este centro de rehabilitación y van directamente a casa, a ese hogar, y hay personas o hay almas que efectivamente pasan un tiempo más en este centro de rehabilitación. Pero lo bello es que todos vamos a la luz, ¿no? Entonces eso es muy lindo ujú, porque de ahí venimos y ahí volvemos. ¿Qué hace que un alma se quede, por decirlo, estancado? Nosotros lo conocemos, o por ejemplo a mí me hablaba mucho del purgatorio, ¿no? Ese alma se queda en pena, está en el purgatorio y se va a quedar ahí, no va a ir a la luz nunca. Un alma que decide quedarse en yo lo llamo en una energía densa, porque efectivamente hay seres de luz y hay seres ujú, de bajo astral, ¿ok? Pero ¿qué hace a que un alma se quede no en pena, porque no es que se va a quedar en pena simplemente, sino que está como en una densidad, sí, pues que está más densa de energía, todos los procesos que tenga que vivir, ¿no? Una persona que odia, que tiene mucho rencor, que siente mucha culpa, que no perdona, esos son energías densas. Y a la hora de partir, pues nos hacen viajar más pesado. Por ende, el ujú, trayecto se hace un poco más pesado hacia la luz. Ahora, nosotros tenemos el libre albedrío y también lo tenemos como alma, ¿ok? Cuando un alma fallece y dice, porque en el alma tú tienes obviamente también esa conciencia de decir, no quiero ir a la luz porque siento odio, siento rabia y me quedo con esto, no es que no puedas ir a la luz, no es que se te niega el paso a la luz, no, pero tú también decides, por eso es tan bonito hacer los trabajos acá, porque es lo que te decía, eso es lo que nos ayuda a nosotros a viajar ligero, ¿no? ujú, Pero esas almas que se quedan como lo que nosotros conocemos como almas en pena, son almas que se quedan con una densidad mayor y por ende se les hace más difícil subir y por ende no quieren ir hacia la luz. No quiere decir que no puedan, porque en algún momento pueden ir, pero se quedan como entidades de bajo astral, se les llama así, entidades de bajo astral. Pero lo bello de eso es que, por ejemplo, las personas dicen, no llores a tus familiares porque los haces quedarse aquí. No, eso también es algo que nosotros tenemos que respetar, ¿no? El dolor de las personas que nos quedamos aquí necesita ser vivido por nosotros. Las almas van hacia la luz. Obviamente, si una persona está en su duelo pidiendo, ojalá no te hubiese ido, no sé qué más, eso ujú. energéticamente, obviamente, si es como, conchale, mantener una energía densa, ¿verdad? Y que hace que el alma, que igualito ya va en su camino hacia la luz, pues sienta como más pena de, mira, estoy dejando a mis familiares. Pero no quiere decir que porque nosotros lloremos más a un familiar o no, ese alma no pueda subir a la luz. No, Claro. obviamente sí nos ayudaría, bueno, enviar luz a ese alma para que siga su camino, decirle a través de, que esto no quiere decir impedir el duelo, porque esto es algo muy importante. Somos nosotros los que nos quedamos acá y nosotros tenemos la responsabilidad de transitar nuestro duelo. Y no es que hay una forma, efectivamente el duelo tiene ciertas etapas, pero cada quien lo va a vivir de una forma muy particular y por eso es bueno Claro. buscar ayuda y permitirse vivir ese duelo, pero sí ayuda a las almas cuando ya parten. Bueno, nosotros también poner en medio de nuestro dolor esa luz, ¿no? Enviarles luz, enviarle amor, vayan en paz, todo ese tipo de cosas son cosas que pueden ayudar al alma a transitar de una forma mucho más rápida, pero el proceso como tal, o el que más importa, es el que haya vivido esa persona. O sea, el proceso de cuánta energía se queda o cuántos procesos yo dejo estando en vida, ¿no? O sea, y por eso es lo bonito. La Ujú, culpa es una energía muy densa cuando sentimos culpa por las cosas, cuando no queremos perdonar. Yo siempre explico y lo digo mucho en las redes que nosotros siempre creemos que perdonamos para que el otro se vaya en paz. Ay, voy a perdonar a este señor para que cuando se muera en paz. Y a la hora de perdonar, el que más se beneficia es el que perdona, no el claro. perdonado.
Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente, energéticamente es una emoción muy densa. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar, haciendo nuestro proceso, yendo a terapia, haciendo lo que tengamos que hacer, pero tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Entonces, claro, esas son las cosas que hacen que un alma pueda hacer ese proceso un poco más lento que otras, ¿no? Ese proceso lo hace. Y con respecto que quería rescatar ahorita, las personas que se suicidan, ¿no? Que la gente dice, no, las Ujú, personas que se suicidan es porque interrumpen su proceso y van al infierno y van, no sé. Yo he podido ver y he podido acompañar a muchas almas que han tomado la decisión de interrumpir su vida. Todos vamos a la luz, ¿ok? Esto no justifica ni es que te dice, bueno, te quita a ti como que decir la responsabilidad. Esto no funciona así, ¿no? Esto vas a tu centro de rehabilitación, como me lo han mostrado, o sea, el proceso sigue, pero no porque una persona haya claro, decidido acabar, interrumpir o lo que sea, la persona se va a quedar en un lugar, ¿no? Va a un proceso de rehabilitación y hace todo su proceso álmico como lo necesite su alma, pero efectivamente, es como todo, hay consecuencias álmicas, pero no quiere decir que por eso, y por eso digo, esto es importante porque no es que les quite la responsabilidad. Bueno, ahora claro. tú, no, pero efectivamente, pues pasan su proceso, cada quien tiene un proceso distinto y después, pero es como decir del lado de la luz, o sea, pasan todo este proceso en un lado completamente distinto al que, por ejemplo, yo en mi caso siempre había escuchado que iban. Ok. Yo tengo, es que va amarrado lo que, es raro lo que voy a decir, pero va un poquito amarrado a lo que acabas de contar. Yo tengo esta percepción de que hay una frase que dice, todo lo que pasa arriba pasa abajo. O sea, todo lo que pasa en el cielo pasa aquí en la tierra. Ujú, Y yo creo que también es al revés, que todo lo que pasa en la tierra pasa en el cielo. ujú. O sea, que no es solamente que los ángeles nos dan ayuda a nosotros. Nosotros con nuestras acciones y con la manera en que hacemos ciertas cosas, los ángeles también aprenden de nosotros. O los, o los seres al trascender o al pasar o al morir aprenden de nosotros. Y ellos crecen en medida que nosotros van creciendo. O sea, ellos nos ven y dicen, wow, mira cómo lidió con eso. Qué buena manera de lidiarlo y se expande su alma también. Bueno, O yo sea, es creo que como es que yo al me lo final, imagino. bueno, y que al final tiene mucho sentido cuando piensas, ¿no? Que todo esto es algo recíproco, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí también como para alimentar algo. O sea, yo no me había detenido a pensar si realmente, sabes, como que muy consciente, obviamente todo deja una huella, ¿no? O sea, obviamente Ujú. nuestros actos no son en vano, nada de lo que nosotros hagamos. Es muy bonito pensar que los ángeles obviamente están aprendiendo a nosotros, siempre nos están mirando, por ende siempre estarían aprendiendo. O sea que es muy lindo esa reflexión. Efectivamente, todo lo que es arriba o todo lo que es afuera es adentro. O sea, eso es así, tal cual. Y todo lo que nosotros hacemos, y sin hablar, sin tocar el tema de la energía, ¿no? Porque energéticamente cada acto de nosotros Sí, emite sí. una frecuencia. Entonces, claro, sí tiene todo el sentido porque efectivamente todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que emitimos, pues deja una huella. Entonces, qué lindo mirarlo así. Basado en eso, mi pregunta es, ¿nosotros podemos ayudar a las almas cuando mueren, ya sea por suicidio, ya sea por manera abrupta o ya sea porque les tocaba a los 180 años? Ujú, Podemos seguir hablando con ellas de una manera para ayudarlas a que sigan en la luz y para que sigan en su camino. Y completamente. una vez que eso ayuda de alguna manera, prender una velita, prender incienso, no sé, o sea, no sé cómo es Ayuda, la... ayuda mucho. Fíjate que, y por eso digo, yo siempre lo he visto, hay almas que obviamente reencarnan, para los que creen en la reencarnación, mucho más rápido que otras. Ese tiempo le corresponde a cada alma. Hay almas que pasan mucho rato o mucho tiempo y el tiempo es relativo, pues, pero pasan más, un proceso más largo en lo que sería este centro de rehabilitación y todo eso. Pero también he podido corroborar que efectivamente pueden pasar muchísimos años y de repente viene una abuelita que murió hace 70 y que todavía escucha las oraciones que le dicen o escuchan Mm, cuando en sus cumpleaños hacen algo. O sea, eso es hermoso. Hace poco, la semana pasada, tuve una sesión con una señora que su hijo murió de una forma muy... Le dio una bacteria, realmente le dio una bacteria, pero murió muy, muy, muy rápido, ¿no? O sea, no dio chance de nada. Entraron a la clínica y el chico murió hace bastantes años. Y cuando estábamos haciendo la sesión, él decía, dile a mi mamá que escucho cuando ella canta, que escucho cuando se ríe, que escucho, o sea, y era como corroborarle a ella, porque, bueno, obviamente
cuando yo hago este tipo de sesiones, a mí me gusta que me den datos como para que la persona pueda corroborar que está recibiendo mensajes de sus seres, pero era bellísimo porque a pesar de que han pasado muchos años, a pesar de que a lo mejor tú dices, bueno, ya la persona se va como acostumbrando a vivir en ese, con esa ausencia, lo que sea, esas almas vienen y dicen, mira, escucho cuando me canta, todavía veo la luz que ella me prende. Entonces, hay muchos actos que nosotros podemos hacer aquí que ayudan a las almas, independientemente del tiempo Ujú. a pasar, que era algo que a mí me pasaba cuando era pequeña. Cuando, por ejemplo, era pequeña, yo escuchaba un hombre que me decía, me llamo Manuel, mi muerte fue así, préndeme una luz. Y yo prendía velas, ¿no? No lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde, no sé nada, pero lo ayuda. Mi intención también está a que Manuel pueda trascender de una forma mucho más bonita, ¿no? O mucho más, busque lo que necesite. Entonces, todos esos actos que nosotros hacemos, desde las oraciones, desde el decir sí a la luz, todo eso es parte del acompañamiento que nosotros podemos hacer aquí sin importar cuánto tiempo haya que la persona pues ya trascendió. Entonces es muy, muy hermoso porque a veces creemos que como son planos distintos no estamos o no podemos hacer nada y Claro. podemos hacer muchísimo, muchísimo. Y cuando haces estas cosas, la intención, ¿lo hablas en voz alta o simplemente con el pensamiento? Pues, Con el corazón, con el corazón. O ok. sea, tu intención es tú prendes tu vela, nadie se tiene que enterar, pero tú prendes tu vela Y y te tú enfocas dices en esa persona, o sea, completamente. o con el nombre o con la Exactamente. información. Por ejemplo, ahorita cuando pasó todo esto, las tragedias, el terremoto, ahora el terremoto colombiano, no sé qué cuánto, a mí me gusta muchísimo prender las velas como símbolo de luz, ¿no? Si Ok. no tengo una vela, simplemente digo, Dios mío, envía luz a todas estas almas. Pero a mí, por lo que te decía, que a mí me encanta pues visualizar y tocar las cuestiones, para mí es como cuando si yo prendo mi vela, hago mi ritual de, ¿sabes? De imaginarme que Ujú. esa luz está enviando a cada partecita que lo necesite, incluso a las personas que nos quedamos acá. Esa intención va desde el corazón. O sea, no Ok. tienes que tener una foto. Hay gente que dice, no, tengo que montar un ritual para que, sabes, que si la foto, que también es algo que, por ejemplo, en Venezuela vemos mucho, las personas que tienen como un altar con las fotos de los familiares. No, no tienes que tener una foto, tienes que tener esa intención desde el corazón de decir a tu ser amado, mira, vea la luz, sabes, te envío luz, te Claro. envío amor, te seguimos recordando con amor. O sea, todo eso hace muy bonito ese trazo. Y pedirles consejos, preguntas, responder, no sé qué, ¿los fastidia o es parte del proceso y ellos se sienten como que útiles diciendo, qué chévere que me están pidiendo ayuda porque voy a ir a ayudar? ¿Cómo Tú funciona? sabes que es muy lindo porque muchas personas creen que cuando hablan con sus seres queridos es como que lo estoy fastidiando y está viniendo desde un lado. No, pero no, eso Claro. no funciona así. No quiere decir, porque también he visto mucha frustración cuando hay gente que dice, concha, es que yo le pido asistencia a mi abuela y nunca aparece, ¿no? Y esto es lo importante, ¿no? Que nosotros, que no existe esa frustración porque efectivamente, como te digo, por ejemplo, hay almas que las personas se preocupan a veces porque dicen, concha, es que mi tío murió y yo nunca lo he visto ni siquiera en sueño. Y a lo mejor es porque en su proceso y esto es muy Ujú. importante ahorita que me acabo de recordar, a lo mejor la persona está en su proceso de rehabilitación donde ahorita dice, mira, necesito enfocarme en esto, lo que sea, pero hay algo que es muy importante que a mí me encanta. Yo considero que todos tenemos un don y tenemos el don de percibir, esa intuición, la tenemos todo, pero a veces pues, algunos lo trabajamos más, lo trabajamos menos. Pero hay algo que yo he podido corroborar, que es como decir, qué pasa o el por qué a veces se nos hace más fácil conectar con nuestros seres en sueños o a través de Ujú. mensajes o cosas así. Y es que energéticamente, nosotros todo es energía, pero energéticamente, imagínate que aquí hay una línea, por imaginarlo así, ¿no? Y en la parte de arriba, pues está la luz, en la parte de abajo está la oscuridad, o lo blanco, el negro, como tú lo quieras ver, pero simplemente vamos a imaginarnos que hay una línea. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vienen nuestros seres y ellos se acercan para darnos algún mensaje en un sueño, a través de un colibrí, un cardenal, lo que sea. Pero si ellos tienen un punto, por decirlo, a mí me gusta por explicarlo de una forma que a lo mejor todos lo podemos entender, ellos bajan hasta aquí, pero porque no pueden bajar más, ¿no? Ellos bajan hasta aquí, pero nosotros energéticamente estamos por acá abajo, ¿no? Porque Mm. estamos deprimidos, estresados, molestos, con culpa, con lo que sea. Ellos no van a llegar, o sea, no pueden llegar hasta nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Elevar nuestra energía. ¿No? O sea, Ok. elevar nuestra energía es decir, o sea, trabajarnos, ¿no? O sea, ser más conscientes de ¿cómo hago para yo elevar mi energía? Y ahí me puedo encontrar con ellos, por eso puedo empezar a recibir tal vez un mensaje en un sueño, puedo estar más abierto a mirar las señales, porque no es que a lo mejor no nos den señales, pero es que a lo mejor estoy tan ocupado en mi caos que Claro. no me permito mirar yo misma las señales, ¿no? Entonces esa parte es algo que también, y lo he visto mucho cuando las personas llegan y dicen, no, es que me quiero conectar con el tío que nunca me da un mensaje, y justamente las almas me muestran esto, ¿no? O sea, como que tú también haz tu trabajo para yo poder darte el mensaje, pero yo no Claro. puedo bajar hasta allá, pero tú sí puedes subir energéticamente. Es como nos encontramos en un punto donde sí nos podemos Ok. comunicar, ¿no? De formas muy hermosas y mágicas y preciosas, pero nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo. O sea,
que no los estamos fastidiando, para es nada. bueno, y si no te están parando bola, es más probable de que tú no estás haciendo tu trabajo para Yo, escuchar de la manera correcta. sí, a veces yo creo que el ruido que El tenemos ruido, sí, claro, mentalmente el nos celular y el impide teléfono y las todo, lo vainas. que nos aleja de nuestro centro, pues de lo que somos, entonces nos impide mirar esas señales, ¿no? Pero eso no los molesta para nada, no es algo que les molesta, obviamente no es que vamos, no desde el duelo, es que yo quiero que estés aquí para que me ayudes, para que, no, sino el, ¿sabes qué? Claro, O sea, dame una señal cuando puedas, pero dame una señal, pero yo tengo que estar abierta a mirarla, ¿no? Tengo que estar lista para poder recibirla. mándame los números del loto. Todo el mundo dice, mándame los números del loto, pero mira, no, no, eso no es así. Y eso es algo muy importante. Tú sabes que a veces yo veo gente, ¿no? Porque hay mucha gente que, bueno, obviamente no comulga con este tipo de información, gente que no cree, cosa que Sí, está claro, bien, es lo que te digo, es como, pero que habemos todos, y lo bonito es el respeto, ¿no? O sea, yo porque por el hecho de que tú pienses algo distinto a lo mío, yo no tengo por qué ni herirte, ni insultarte. Al final, bueno, esa es tu verdad y esa, sí, y te funciona, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Pero a veces digo, es muy bonito porque la gente dice, bueno, si realmente ves a los muertos, dile que te den, ¿sabes? Que te den el número de la loto. Y digo, ya yo me considero millonaria con todo lo que ha vivido, con todo lo que he vivido, y no necesito. O sea, esto no es simplemente una vaina bueno, es que como tú tienes un sí, contacto con algo más allá, porque no te. No, o sea, yo creo que eso ya sería rayar, como hay gente que utiliza estas herramientas no sé, chismosear, como le decimos nosotros, ¿no? O sea, ujú, no, o sea, esto es para mí, tiene un respeto, para mí es un honor cuando yo hago una sí. sesión y viene un alma y yo digo, coño, soy yo la que estoy canalizando este mensaje, ¿no? Tengo yo la oportunidad de dar tu mensaje hoy a ti, o sea, qué honor, o sea, qué belleza, Sí. ¿no? Pero desde el respeto y desde eso, desde la humildad de decir, wow, o sea, qué bonito. A mí me encanta porque muchas de las personas con las que uno habla de estas cosas hablan con un nivel de certeza de que las cosas es así, punto. Y a mí me encanta que tú no eres así, que tú reconoces que has aprendido, que estás explorando todas estas cosas, pero que puede ser que no todo es perfectamente, o por lo menos tu interpretación es una cosa que quizás no es la interpretación del otro, y las dos está bien, y las dos pueden ser verdad. Claro. Yo lo que acabaste de decir del dinero, no sé qué, es que yo también creo que es que los ángeles tampoco se pueden meter en tu proceso porque si no están interrumpiendo lo que viniste a aprender y ellos están viendo a un nivel más elevado y si tú le estás pidiendo, mira, me quiero ganar 100 millones de dólares, pero lo que tú necesitas no es eso, Ujú. entonces si te lo dan, entonces están rompiendo tu proceso y no están como que haciendo lo correcto. Y eso es bellísimo que lo comentes, porque al final nosotros también tenemos ese libre albedrío, ¿no? O sea, Ujú, que es, bueno, que quiero yo hacer, creer o lo que sea. Y los ángeles, efectivamente, ellos no se meten en tu proceso. Hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre, yo soy malísima con los nombres de los autores y todo eso, pero hay un libro muy bonito que se llama Pon el cielo a trabajar, que es un libro fácil de ok, leer, es un libro que te dice, o sea, imagínate que tú tienes en el cielo, tienes un pocotón de ángeles a disposición tuya. Yo pongo Los Ángeles a trabajar hasta para conseguir un puesto enfrente del sitio donde voy. O sea, yo lo utilizo para todo. Y él dice, imagínate tú lo bello, que tienes a disposición todos estos ángeles esperando, imagínate que hay tantos que están como deseosos de que tú les pidas trabajo, ¿no? O sea, que yo quiero y hay 7 diciendo yo. Entonces, o sea, tienes la cantidad de todo lo que te dé la gana y tienes de todo. O sea, tienes realtor, tienes vendedores, tienes, o sea, nutricionistas, tienes todo lo que tú quieras en el cielo, ¿no? Y tienes de paso una Mastercard ilimitada para pagarles a todos. O sea, no te tienes que preocupar por absolutamente nada. Pero es decisión tuya pedirles esa asistencia, ¿no? ujú, Porque incluso cuando tú empiezas a trabajar con los arcángeles y con los ángeles, pues ellos dicen, el primer paso para que tú puedas empezar a tener un contacto con los ángeles, con los arcángeles, es decirles sí, o sea, te permito, ¿no? O sea, ellos no van a entrar porque sí, porque yo soy un arcángel y yo vengo bien. No, o sea, ujú, es tú mismo decir, ¿sabes qué? Sí, yo te pido asistencia y de paso porque tengo esa apertura de creer que voy a estar siendo asistido, ¿no? Porque lo que tú dices, ellos no van a interferir en tu proceso, ¿no? Al igual que nuestros familiares, tampoco ellos no van a interferir en tus procesos. Ellos están ahí para el que esté como guía, como mensajero, como lo que sea, pero no interfieren. Esa es tu decisión. Es como las personas que quieren creer, ¿verdad? Porque resuena con ellos, que el que se suicida va para el infierno y más nunca va a tener contacto con. Eso es decisión tuya. Ni tu ujú. familiar, ni un ángel, nadie va a impedir en eso. Pero si eso resuena contigo y te da felicidad, pues bueno, qué bonito, ¿no? O sea, con tal de que no le hagas daño al otro, pues bueno, eso resuena Claro. contigo.
Pero eso es muy bueno que tú lo digas, porque efectivamente algo que yo puedo corroborar es eso. Nadie va a interrumpir un proceso tuyo. Eso es algo que tiene que venir Claro. de ti. Y hablamos de reencarnación antes. ¿Cómo funciona, por ejemplo, si tu abuelo o tu bisabuelo o quien sea murió y reencarnó y tú todavía te estás comunicando, o sea, quieres comunicarte con esa parte, ya no está. O Ya no sea, se o sí comunica. está, pero no está. ¿Cómo funciona eso? No, Cuéntame. ya no se comunica. Incluso yo, como yo hago sesiones de mediunidad, siempre explico, y Ajá, esto es algo muy importante, que a veces nosotros queremos comunicarnos con un ser que no está, ya, a lo mejor porque ya reencarnó, a lo mejor que porque ya pasó a ser o un guía o lo que sea, pero siempre claro. lo explico porque a veces la gente dice, mira, yo me quiero comunicar con mi abuelo, pero a lo mejor el abuelo no aparece porque, bueno, porque ya no está, porque reencarnó, porque le tocó otra cosa, ya simplemente no está. Entonces, energéticamente, siempre hay algo de nosotros, que es lo que nosotros llamamos ese yo superior, que queda conectado a Ujú, la luz, a Dios, al centro, lo que sea. Siempre hay un hilo de nosotros que queda conectado allá arriba. Pero si ya nos toca venir, y yo lo explico ujú, como explicaba esto, hay una parte de mí que siempre se queda conectado con Dios, con el todo, ¿no? Y cuando yo bajo, es cuando, por ejemplo, cuando hacemos lecturas de registros akáshicos, ¿qué hacemos? En ujú. una lectura de registros akáshicos nos conectamos con el yo superior, que es una partecita de nosotros que está siempre conectado con Dios, está allá arriba, por decirlo así. Pero cuando un alma pues le toca reencarnar o algo por el estilo, obviamente ya no te vas a poder comunicar como ese mensajero porque efectivamente pues ya no está eh, en ese plano. Y los ángeles o los arcángeles o alguien en este sistema espiritual te avisa y te dice, mira, esta persona ya no está acá, ya trascendió, ya no está acá, no lo la más, o simplemente hay silence, radio silence y ya. Sí, bueno, puede ser. Por ejemplo, cada vez, como yo creo en los ángeles y en los arcángeles, cada vez que yo hago una sesión, para mí lo más importante es pedir asistencia a alguno de ellos. O sea, no hay una Ok. sesión que yo haga que yo no diga, dime, ¿qué arcángel me va a asistir el día de hoy? ¿No? O sea, ¿qué arcángel es el que está aquí? Y a mí me encanta porque antes de comenzar a hablar contigo, yo pido asistencia, porque obviamente es lo que te digo, para mí todo en la vida es pedir Mm. asistencia a un ángel o a un arcángel. Y el arcángel que me asiste, pues por decirlo así, o que nos asiste, porque estamos teniendo esta conversación, es el arcángel que justamente nos está asistiendo colectivamente y que es bellísimo porque el arcángel Nataniel es el arcángel, es un arcángel que, yo no sé si lo hablé contigo la otra vez que pudimos hablar un poquitico, es un arcángel que de los arcángeles es como, a mí me encanta llamarlo así, pero de la forma linda, es como el más obstinado, por decirlo así, ¿no? Porque todos los arcángeles son seres de luz, no quiero que se malinterprete, pero a mí me encanta porque el arcángel Nataniel es un arcángel que es como obstinado en el sentido que dice, "Ay, ya yo te he pedido mucho esto, déjame empujarte", y él te ataja, ¿no? Él te ataja y te agarra, pero él es como, él es el de los cambios transformadores, o sea, él es Mm. el que dice, ya no más pasito, o sea, pasito tum, tum. No, 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 cero, vamos que vinimos para esto. Entonces, yo siempre que voy a hacer una sesión pido asistencia a un arcángel porque es como mi guía, ¿no? Mm. Imagínate tú, o sea, ¿qué ventaja tengo yo? Y tenemos todos de que yo no voy sola a trabajar, o sea, yo vengo con los arcángeles, o sea, qué poder tan hermoso, ¿no? Y qué protección tan linda. Y claro, hay un arcángel en particular que cuando esto va a ocurrir, cuando ya yo sé que, por ejemplo, no me voy a poder conectar con la persona con la que el familiar quiere conectarse, él aparece. Y ya yo sé que es muy probable porque o la persona no está, no puede, o porque ya no está en el plano espiritual, por decirlo así. Entonces ya yo sé desde antemano cuando pido asistencia, bueno, ¿qué arcángel me va a asistir? Ok, ya yo sé que esto es lo que va a pasar. Entonces, claro, ha sido muchos años también de ir Claro. entendiendo, ¿no? De tener un diálogo para poder comunicarme y para poder saber, bueno, por qué viene este arcángel y no viene el otro, para qué, todo eso es muy bonito, pero bueno, ha sido muchos años también de ir puliendo todas esas cosas. Ah, ok, tú dijiste algo que creo que es importante aclarar y explicar, que es el yo superior. Para ti, o sea, yo tengo lo que yo pienso de eso, pero ¿qué significa eso para ti y cómo funciona y todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo puede accesar o cómo es la cosa? Sí, el yo superior básicamente es lo que comentaba antes y lo vuelvo a explicar aquí con mi péndulo. Es una parte de nosotros que se queda como en una dimensión donde hay eh, más visibilidad. Voy a explicarlo como yo decía que a mí me gusta, ¿no? Imagínate que nosotros queremos, estamos en un edificio, ese es estamos en este plano, esto es un edificio. Y nosotros ahorita en el plano físico estamos en la puerta, en el portón del edificio. El yo superior es tú mismo, tu alma, bueno, pero le llamamos yo superior, y él está en la azotea de este edificio, en la parte más alta, pero tiene una visión panorámica de todo lo que está ocurriendo.
Nosotros aquí solamente tenemos la visión de lo que está enfrente del portón, ¿no? Entonces imagínate que tú tienes tu carro estacionado al frente y tú dices en la vida, ¿sabes qué? Quiero saber si me puedo estacionar atrás. Cuando accedes a los registros akáshicos y te conectas Ujú, con tu yo superior, lo que haces es que le preguntas a esa partecita de ti, o ese Oren que está arriba, ¿verdad? Y que tiene una visión de todo lo que está alrededor de tu edificio. Y te dice sí, te manda esa información y te dice sí, te puedes estacionar, pero mejor métete por el lado derecho o da la ujú. vuelta por el lado izquierdo. O sea, te da la información porque ahí en ese yo superior tiene la información que son los registros akáshicos de toda tu alma, de vidas pasadas, vida presente, vida futura. Entonces, todos tenemos ese yo superior, que es, como comentaba al principio, Claro. una parte de nosotros que se queda conectado a Dios, a la energía, como le quieran llamar, y que tiene toda la información de toda tu alma. Tú sabes que es muy chévere, pues yo tengo una persona conocida también que hace Ujú, registros akáshicos y yo aprendí algo de ella que me contó, ujú, que fue que cuando va a conocer a alguien, ujú, ya sea en dating o profesionalmente o lo que sea, habla con su yo superior, le dice, mira, muéstrame a esta persona como realmente es. Y cuando vas y conoces a la persona, como que todo fluye más. Y yo le agregué algo. ok, Yo hay algo que hago que cuando voy a conocer a alguien o voy a hablar con alguien o tengo una reunión importante, mando a mi yo superior y le digo, ve y comunícate con el yo superior de esa persona. Y hablen, pónganse de acuerdo, mira a ver si hay algo que se necesita en verdad y no perdamos el tiempo. O, como hay tanta información que puede ser buena, ujú. pónganse de acuerdo qué es lo mejor de lo que podemos hablar. Mira tú. Y cuando voy a conectar con esa persona y hablo con esa persona, generalmente, uno, lo hice contigo antes de la llamada. Ujú, Generalmente lo que pasa es que la conversación fluye más y vas directo a los temas que tienes que hablar. Y todo precioso. se va. Y hay veces que por lo contrario, cuando mandas o algo y bueno, te cancelan el meeting, te dicen que no, eh, pasan 3000 cosas para que las vainas no se den. Es que es increíble, porque realmente es eso, es como conectarte con tu alma, por eso le puedes llamar a lo que tú quieras, pero al final es esa información del alma que está ahí, que te dice, mira, ¿sabes qué? No, o no, o sí. Y entonces Sí, es muy bonito y efectivamente hay demasiada información ahí. Y qué bonito eso que hagas, porque ya, mira, ya es como un encuentro previo. claro. Sí, me encanta. Es que lo que yo entiendo del yo superior es que es como que un nivel, el nivel más elevado de tu alma, Claro. donde ya sabe cuál es tu plan, donde sabe todo lo que va para adelante y como que no hay pajuatadas. Es Entonces, claro. si yo mando mi alma a hablar con alguien y dicen de una vez, mira, puede ser que sea importante que nos convenamos, pero aquí no hay nada, Ujú. sea de lo que sea el tema, uno pierde menos tiempo. Es precioso, es precioso. Entonces, y como que es las almas hablándose y abriéndose realmente decirte, esto es lo que es, esto es lo que no es, esto es lo que sí, esto es lo que no. Y sabes que en estos días estábamos conversando, hablamos tú y yo rápidamente sobre las limpiezas, estábamos hablando sobre la limpieza energética. Cada vez que yo voy a limpiar, yo agarro así, ¿viste? ¡Qué maravilla! Estábamos hablando de verdad que la cuestión de la limpieza energética y que pareciera que estuviera cuadrado, ¿ah? Qué cosa tan bonita. No, es que Pero yo tengo aquí todas mis notas de lo que te quiero ir preguntando bueno, ya y yo te la las estaba, tenía, y la tenía ahí esperándome, pero lo quería bueno. dejar de último porque es la que es lo menos, como que lo Bueno, yo sé, menos, pero bueno, ahorita se me unió sí, porque sí, sí. justamente ese día estábamos hablando de la limpieza energética y cuando yo voy a hacer una limpieza en la casa, lo que sea, siempre digo yo superior, o sea, eleva mi nivel energético lo más alto que pueda, Mm, ¿sabes? O sea, porque es eso, es una conciencia pura y tiene toda esa información. Entonces, bueno, eleva tu nivel energético lo más alto que se pueda, llévate todo lo que no sea la luz. O sea, sí, automáticamente que me recordé que hablamos de lo de la limpieza, para mí el yo superior está ahí, ¿sabes? Sí, para todo, ¿no? Pero bueno, incluso en las limpiezas es eso, eleva mi nivel energético lo más alto que tú claro. puedas. Entonces, Cuando, ya que te metiste en el tema, porque hay diferencias, te voy a hacer dos preguntas. La primera es con las cosas que utilizas para limpiar. mm, Hay gente que usa white sage, otra gente que usa copal, hay otra gente que usa incienso. Hay 30.000. ¿Para qué usas cada una? Pero la otra que me da mucha curiosidad es porque yo, y es donde como que la divergencia más grande que he visto. ujú, Hay gente que limpia su casa normal, abre todas las ventanas, ujú, echa el humito y deja que el aire fluya. Pero hay otra gente que lo que me dice es al revés. Cierra todas las ventanas,
echa todo el humo, deja que el humo absorba todo y déjalo por toda tu casa cerrada por lo menos media hora. Y ya después si te necesitas ventilarla, abre, pero ni siquiera es necesario, que ellos prefieren no abrir. Sí, ¿Tú yo creo que cómo lo ves? ¿Qué sientes? ¿Cómo es la cosa? bueno, yo creo que esto también va mucho como uno se sienta más cómodo, ¿no? Yo soy de las que Ujú, puedo tener la casa llena de humo y estoy feliz. O sea, así que no puedo ni ver a nadie. O sea, una cosa que te pican hasta los ojos, yo soy feliz. Pero efectivamente, el abrir las ventanas, las puertas y todo eso ayuda a circular, que efectivamente es lo que uno necesita. Incluso cuando llueve, es buenísimo mm, abrir todas las ventanas porque, bueno, están todos los elementos como que ahí a ok, disposición, ¿no? Pero yo creo que es más, o por ejemplo lo que yo he visto, es como más como, con qué resuenas, ¿no? Yo, como te digo, sí, yo prendo, cuando tengo la oportunidad de abrir las ventanas, abro las ventanas y voy limpiando, pero cuando no, simplemente tengo todo cerrado y estoy ahogada en humo y soy feliz dentro de la casa. Pero por ejemplo, mi hermana, que no le gusta el humo, ella claro. tiene que abrir todo para poder limpiar. Entonces yo creo que también es una cosa de cómo a uno le guste esa limpieza, porque lo más importante, y ahorita aquí lo de los instrumentos que tú vayas a utilizar ante una limpieza. Hay gente que dice, es más poderosa la limpieza con copal que con el Ujú, sage o con el incienso. Yo creo que no es tanto eso que tú utilices. Al final es un instrumento el que tú vas a utilizar. mm, Incluso hace unos meses, en febrero, yo estuve muy mal, estuve hospitalizada con una moridera que me dio y tuve una neumonía muy fuerte y obviamente me prohibieron todo lo que fuese cosas con humo, ¿no? Pero bueno, te imaginas que yo limpio mi casa todos los días, o sea, literalmente yo soy como, yo no sé si se recuerdan de la Radio Rochela, el hermano Coco, que hace despojos así, yo prendo un incienso y mis hijos hacen y que de una vez se paran así de espalda para yo pasarles el palo santo y toda broma. Pero yo vivo con el incienso prendido, o sea, me encanta de paso el olor. Mi sobrino cada vez que sí, yo llego a su casa me dice, tía, hueles a tu casa. Y yo, ¿a qué, papi? A incienso. Porque yo literalmente paso todo el tiempo con un copal prendido o algo por el estilo. Pero en ese momento que me dio esto, que no podía tener nada de humo porque estaba ahogada, ujú, pues agarré, yo como músico y que conozco todo el tema de las frecuencias, algo que emitía sonido. Obviamente yo tengo unos gong, tengo unas claro, cosas, pero el sonido también limpia porque mueve, corta la vibración, hace sus movimientos y también nos ayuda a limpiar la casa. Entonces, más allá de lo que tú utilices, porque obviamente el incienso es maravilloso, yo tengo un amor por el copal, pero porque yo mm, siempre cuento que yo nací en Venezuela, amo mi país, pero mi alma reconoce a México como casa. O sea, ah, wow, en una de todas mis vidas, pues yo fui una mexicana y yo tengo una conexión con México que yo no puedo explicar, ¿no? Y hace muchos años, bueno, empecé a ir con bastante frecuencia a México y bueno, fui conociendo a muchas personas y me mostraron el copal, como que me pude meter mucho en eso y sí, tengo un amor por el copal y un respeto. Y bueno, yo uso el copal, pero porque, no sé, porque conecto mucho con él, ¿no? Pero claro, más allá de que si no tienes copal, por ejemplo, aquí, que es más difícil conseguirlo bueno, entonces, pues lo que tienes es un sage, o tienes un palo santo, o tienes un incienso, sí, yo creo que es muy importante que uno conecte con eso. Por ejemplo, yo no sirvo con los inciensos que son como más comerciales, que tienen un olor como mucho químico, no sé, o sea, me mm, explota un dolor de cabeza horrible. Entonces, es más que tú te sientas cómodo, pues si vas a limpiar la casa con algo que te va a terminar dando un dolor de cabeza, claro, no tiene sentido. Pero yo creo que eso también es algo, es más la intención y la asistencia que tú pides al hecho de decir, sabes que voy a limpiar mi casa con conciencia, ¿no? claro, No simplemente limpiarla, sino ser muy consciente de que estoy limpiando, para qué la estoy limpiando y poner un motivo, ¿no? Y una razón, hacer una oración o pedir asistencia a alguien en particular para traer luz o para pedir protección o para que la sanación pues, esté presente en la casa o algo por el estilo. Yo creo que claro. eso también es mucho más importante que el instrumento que tú vayas a utilizar para hacer la limpieza o Sí, es que sí, es que cuando estaba hablando me recordé en Bali Ujú, hay mucho incienso, pero siempre las ventanas todo el tiempo abiertas. O sea, las casas están hechas de una manera que abren, están todo abierto todo el tiempo para que el aire ventile y es todo ujú, el día incenso. Los cabalistas usan más white sage ujú. y esos son los que te dicen que dejes el cuarto cerrado un Todo tiempo para que cerrado. se chupe toda la energía del humo. Yo, yo, Pero yo, yo lo hago. Ujú. hablaste de sound healing y que tú eras, bueno, ya dijimos al principio, músico, ¿eres música o músico? No sé. Mira, músico, no importa.
Y una de las cosas que tú haces es ayudar a gente en sus procesos de alma de todo estilo, ujú, usando música, usando ángeles, usando tu yo superior, usando todas las herramientas que usas, pero tú me contaste algo que haces que me pareció súper importante, que es que ayudas a mamás o a personas que han tenido dificultades en quedar embarazadas. ujú, Y antes de empezar a explicar cómo tú lo haces, o sea, a mí lo que me parece tan difícil de todo este tema es que yo sé que yo tengo sueños, ¿verdad? Que se me cumplen en un día, otros en 5 años y otros llevo 20 años y no se han cumplido. Pero cada vez que intentas y fallas o no sale, porque fallar no es la palabra correcta y no sale, hay una parte de ti que se destruye, o sea, que te empieza a doler mucho. Y yo me imagino que el tratar, sobre todo con mujeres que quieren ser mamá y que no sale y que no sale y que no sale y que no sale, llega un momento que debe ser agotador. Y en esta vida que uno tiene 3.000 opciones de 80.000 cosas a cómo hacer las cosas, ujú, es el primer consejo que es, ¿qué le aconsejas tú a una mujer para saber por cuál vía irse? Para que no sea tan denso, tan pesado, tan difícil, porque hay 100 soluciones y quizás 5 te funcionen. ujú. Pero ¿cuáles son esas 5? Bueno, tú sabes Y de que, ahí, si nos puedes contar un poquito de cómo ayudas a la gente y qué haces y cómo utilizas todas estas herramientas. claro que sí. Mira, tú sabes que primero yo llego y me gustaría rescatar porque efectivamente yo como que tengo muchas herramientas que son las que yo utilizo para en mis sesiones con las personas. ¿Cómo yo llego a todo esto, ¿no? Porque yo soy consteladora, soy maestro Reiki, o sea, yo tengo muchas certificaciones, pero yo llego a todas estas certificaciones para sanarme yo. ¿Ok? Hace muchos años yo tuve un accidente que estuve 3 años en cama, estuve muy mal, pasé por millones de diagnósticos, médicamente bien cosas que pues que no se podían hacer y bueno, fue todo un viaje, ¿no? Y yo llego a estas sesiones porque después de esa noche oscura que hablábamos bueno, que yo viví, empiezo a entender que había algo más, ahí es cuando empiezo a estudiar sobre el alma, me formo como biodescodificador, o sea, empiezo a buscar respuestas en todo mi proceso, ¿no? Y empiezo a formarme para sanarme yo. De la misma manera ocurre con las sanaciones de útero y el por qué yo empiezo a ayudar a las mujeres a quedar embarazadas a través de esta sesión. La sesión que yo hago es una sesión álmica y como te digo, uso la música porque soy músico y estudio las frecuencias y cómo el cuerpo o cómo ancestralmente se sanaba con la música, pero también es eso, me conecto con el yo superior de la persona, abro como una sesión para conectarme con el alma. ¿Para qué? Para ver los programas que tú estás viviendo en estos momentos. Pero ¿por qué yo llego a todo esto? Después de yo sanarme, que veo que efectivamente aquello que a lo mejor un médico me había dicho, mira, no puede ocurrir esto, y ocurría, yo decía, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo? Si me están diciendo un médico, me está diciendo que no, pero ocurre. Ahí empecé a entender que hay cosas que la mente no tiene explicación y el alma no las necesita. O sea, el alma no necesita esas explicaciones, simplemente son, ¿no? Y entonces ahí empecé a entender que habían cosas que aunque me dijeran que no, ocurrían. Hay algo más grande que a mí me llevó a entender todo esto. Y a través de mi historia, yo pierdo a mi primer bebé, que fue por inseminación. Yo no podía quedar embarazada después de todo este problema y esta situación de salud que tuve. Empieza un proceso de inseminación, pierdo a mi primer bebé con 6 meses de embarazo, un poco más, pero bueno, lo pierdo porque él venía con un problema en el corazón y eso. Y ya yo había intentado muchísimas inseminaciones. En ese momento yo estaba en Venezuela, había intentado inseminaciones, no quedaba, finalmente quedo, pierdo al bebé, todo muchas cosas, ¿no? Pero como ya yo estaba metida en todo este tema de la sanación del cuerpo, de todo esto, empiezo a entender que efectivamente el cuerpo, yo lo veo como un mensajero del alma y el cuerpo me estaba diciendo algo. Y empiezo a trabajar mi cuerpo, el útero de la mujer es como decir el centro, es la madre, es la casa, es el hogar, ¿no? Y cuando nosotros no podemos quedar embarazadas por algo, pues hay algo en la raíz que tiene que mirarse álmicamente, ¿no? Álmicamente nosotros tenemos que mirar algo. Y así, para eso ocurren o para eso vienen todos los padecimientos, las enfermedades, tienen una raíz emocional y lo mismo ocurre con la infertilidad. Entonces yo empiezo a estudiar qué es lo que estaba ocurriendo con mí, qué pasaba en la raíz, qué pasaba en mi hogar, en mi útero, el por qué.
el porqué de esta infertilidad a nivel álmico, ¿ok? Y preparo mi cuerpo para poder quedar embarazada y efectivamente quedo embarazada de mi hija a través de este proceso de sanar el útero, ¿ok? Pero muy consciente y con un proceso, obviamente me llevó tiempo, porque yo fui como que mi conejilla de India, ¿no? Toda la Ujú. información que yo venía recopilando y en la que yo me estaba formando y ya toda esa información que yo tenía, bueno, yo dije, yo lo voy a poner al servicio, pero conmigo para poder entender. Yo quedo embarazada de mi hija y obviamente a partir de ahí digo, esto es, o sea, es muy poderoso cuando nosotros hacemos todas estas sanaciones desde el alma, ¿no? Porque el cuerpo lo que es un mensajero. Y empiezo a hacer estas sanaciones de útero, pero desde la visión del alma. Y efectivamente te comentaba que ya van 8 bebés los que han salido, pues o han llegado al mundo gracias a estas sesiones. Incluso, bueno, hay muchas, estas mujeres en varios casos, no quiero entrar en detalles con Sí, ninguno, pero mujeres que han venido con una historia de inseminaciones, ya, que dicen, mira, sabes que esto no me funciona por lo que sea, y después de la sanación de útero, entienden álmicamente cuál era el problema, lo atacan pues de raíz, se miran, y algo muy bonito que yo siempre digo, el alma tiene una forma muy bonita de sanar y el primer paso es mirarlo. Cuando nosotros mm, logramos mirar cuál es la información que está en ese útero, a partir de ahí empieza un proceso de sanación que obviamente la terapia te va llevando para tú poder entender y para darle esa limpieza a ese órgano y a ese centro para poder dar vida. Lo mismo ocurre cuando las mujeres, como en mi caso, perdemos un bebé. Cuando se pierde un bebé, bien sea involuntariamente o no, ahí queda una energía en el útero queda una energía. Y no nada más prela para poder tener otros bebés, sino para los proyectos. Cuando una mujer tiene una pérdida y una mujer quiere emprender, pero esa herida, por decirlo así, no está sanada desde el alma, desde el corazón, los proyectos no se dan, surgen, que necesita mirarse y sanarse. uf, Es muy que hermoso, no, o sea, debe ser una de las satisfacciones más grandes de que estar con alguien que después de pasar tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto, poder ayudarla y como que también me imagino que cuando, por la cultura en la que vivimos, cuando alguien llega a ti es como decir, ya no puedo más, o sea, ya traté todo y esta es mi última opción, básicamente, ¿no? O completamente. sea, que debería ser a veces algo al revés, pero es muy difícil llegar hasta ahí si uno no está listo. Es difícil, yo creo que definitivamente hay un punto en el que las cosas llegan, yo siempre lo explico, para mí el alma no nos muestra algo que no estemos listos para mirar, Mm, ¿no? O sea, no hay algo que llegue a destiempo, o sea, en el momento que yo tengo la apertura suficiente para mirar esto que a lo mejor tiene muchísimos años, pero es ese momento, yo siento que ahí aparecen como esas fichas, aparecen los maestros, aparece todo y se hace un movimiento demasiado precioso para yo poder mirar realmente no nada más la raíz, sino el para qué está ahí. Entonces yo sí creo que el alma hace un movimiento demasiado bello sí, para que llegue esa información en el momento, porque obviamente, o sea, yo había escuchado de 7000 cosas en algún otro momento de mi vida, pero a lo mejor ni, como no lo claro. estaba viviendo, no estaba lista para mirar esa situación, era como que ni lo escucho. Entonces yo sí creo que llega un momento en el que ya yo estoy lista para escucharlo, para mirarlo, para verlo, y hay un movimiento, pues, bello que hace que yo pues, pueda entrar en esa ola y buscar esa ayuda o esa conexión que tanto necesito. Sí, y antes dijiste algo que fue que en el proceso tú te conectas con el alma superior de la otra persona. Claro, claro. Incluso esto para mí es, como te decía, que antes comentaba que para mí todo esto es hermoso, pero hay mucho respeto. Cuando una persona hace una sesión y dice, mira, yo me quiero hacer una sesión contigo, lo primero que yo pregunto es, yo nunca pregunto algo por una persona, yo pregunto a Mm, mi yo superior, ¿está bien esta sesión? ¿Va a tener algún fruto? O sea, realmente, porque mm, para mí no es, voy a hacer una sesión por hacer una sesión. No, tiene que haber un bien mayor, no, esto también es un intercambio energético. Cada vez que yo estoy en una sesión, para mí, si hay algo, y esto es importantísimo, porque como ahorita vemos también que hay muchísimos terapeutas, coach, lo que sea, cuando una persona está en el papel de terapeuta y está tratando de ayudar a alguien y hay algún proceso de nosotros que no esté integrado realmente, mm, yo me voy a ver reflejada en la persona, el consultante. ¿Ok? Y esto es muy delicado porque a lo mejor yo puedo estar haciendo una terapia y, te sale un proceso con tu papá y yo no he trabajado mi proceso con mi papá, me voy a ver involucrada y puedo llegar a
decir información que a lo mejor ni siquiera es del consultante, sino mía, claro. ¿no? Entonces, claro, antes de yo hacer una sesión, por eso yo creo que es muy importante para todas las personas que busquen ayuda en estos momentos más que nada, porque como digo, hay demasiada gente vendiendo muchas cosas que no predica o no practica, o predica y no practica, tener, ponerse las manos en el corazón y saber realmente este es el lugar donde yo siento que realmente me pueden ayudar. Porque yo sí, yo pregunto, por ejemplo, esto es una sesión, tiene sentido hacer esta sesión, Ujú. tengo el permiso, realmente va a haber algo bueno en toda esta sesión y con todo el amor del mundo. O sea, si por ejemplo a mí me dicen, mira, no es el momento para hacer la sesión, mira, no es el momento para hacer la sesión. O sea, simplemente para mí eso es sagrado. Si la sesión dice, mira, no, no, Y en esas sesiones también te conectas con posibles parientes que murieron o con ángeles o con arcángeles para que te den información. O sea, ¿es de todo o es muy sí, específico? fíjate qué es lo que pasa, que por eso yo digo que es una sesión única, porque, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, yo me quiero hacer una constelación, yo soy consteladora, pero si yo veo que yo abro la sesión y de repente lo primero que yo abro y veo, mira, viene la mamá de este consultante a dar un mensaje, eso es parte de ponerme al servicio y yo Claro. veo la necesidad de decir, de dar el mensaje. Entonces, claro, cuando tú te haces una sesión, bien sea la sesión pasaste, que es como es la sesión más completa en el sentido, porque si yo veo que, bueno, que la sesión nos pide, mira, vamos a hacer una constelación, hacemos una constelación, pero a lo mejor no, a lo mejor es otra cosa, a lo mejor solamente son los registros o lo que sea, pero en esa sesión viene algún familiar, pues obviamente yo tengo que dar el mensaje. Para mí más bien es un honor recibir un mensaje Claro. porque sé que por algo, ¿no? Está llegando ese mensaje. Al igual que como te digo, mira, te está asistiendo tal arcángel y explico todo lo que asiste el arcángel porque para mí es como que no puedo dividir. ¿Sabes? Sí. Es como, tengo muchísima información que realmente me formé para sanarme yo, pero ahora está ahí, toda esa información está ahí y está puesta al servicio. O sea que cuando yo voy haciendo una sesión, simplemente voy fluyendo con la información que tengo que estar dando y obviamente la sesión me va a ir mostrando, bueno, vamos a hacer este movimiento, vamos a hacer aquello, ¿Y tú sabes diferenciar cuándo es un familiar o un amigo que trascendió, un arcángel o el yo superior? O sea, son completamente, voces distintas y totalmente, maneras de comunicarse distintas. totalmente, totalmente. O sea, Eh, eso eh, ¿Algún es, ejemplo o alguna forma? No no, por sé. ejemplo, lo primero que yo, para mí los arcángeles tienen una forma muy única de conectarse conmigo y lo primero que yo hago cuando yo voy a hacer una sesión, como comentaba antes, pedir asistencia a un arcángel. Y obviamente para mí, yo sí o sea, tanto su presencia como sus mensajes vienen de un lugar que solamente son de ellos, como por decirlo, ya yo sé, o sea, tanto lo que percibo como lo que escucho, como todo, yo sé esto es un mensaje de un arcángel. Ahora, cuando yo voy a percibir o voy a recibir un mensaje de un familiar, hay personas que son más kinestésicas, hay personas que son porque pueden sentirlo más a través, personas que son completamente, mira, yo nada más veo, pero yo no escucho. Mm, A mí me pasa que desde muy pequeña hay veces donde puedo escucharlos y verlos más, pero hay veces donde simplemente puedo sentir en mi cuerpo lo que me están tratando de decir. Entonces, para mí es como dependiendo de lo que me quiera decir esta persona. Pero como yo, mi cuerpo, y he aprendido a ver el cuerpo como un mensajero, muchas de las cosas que, por ejemplo, vamos a suponer, yo veo a un familiar, entonces veo a este ujú. familiar y el familiar me muestra mucho su nariz, ¿verdad? Yo no veo la cara clara, pero veo muy clara su nariz. Y para mí es rasgo de que me está diciendo, mira, esta persona se parece a mí mi nariz, o resulta que es que a él le decían, por ejemplo, yo tengo un amigo que siempre le decían nariz de papa. Y entonces él, mira, me muestra mucho la nariz, sí, porque todo el mundo lo llamaba nariz de papa, o todo el mundo lo llamaba narizón, o él era el narizón de la familia. O sea, es como algo para que la gente pueda identificar, Claro. mira, sí, el narizón está aquí, o algo por el estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo voy sintiendo, cuando yo estoy haciendo una terapia, todo lo que yo voy sintiendo en mi cuerpo, para mí es una forma de interpretar todos los mensajes. Ujú. Entonces, por ejemplo, estoy sintiendo, me pasa mucho, estoy sintiendo que la persona, viene un padre y me da un dolor en el pecho. Para mí puede ser obviamente el mensaje de que el padre muere de un infarto, pero para mí hay otros mensajes que yo he aprendido a entender cuando es el dolor en el pecho, ¿ok? O por ejemplo la garganta, para mí la garganta obviamente puede ser porque la persona no se hablaba con el familiar en el momento de partir, u otras cosas que es como la forma en la que yo tengo de comunicarme. Para mí no tiene que tener sentido el mensaje. Y eso es algo que yo he Claro. aprendido durante muchos años, porque antes yo le buscaba como que, esto no tiene lógica, ¿no? O sea, me están mostrando un zapato verde, esto no tiene lógica, ¿cómo hacer? Pero es que no tiene que tener, o sea, yo no tengo que entender el mensaje tiene que Claro. el consultante tener sentido y siempre tiene sentido. Bueno, es que a mí me impresionó mucho porque cuando, o sea, para poner las cosas en contexto, tú y yo no nos conocíamos, conectamos, hablamos una vez por teléfono Ujú,
Y en esa llamada, en un momento tú me dijiste, mira, hay cierta persona, está acá, tal, 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 tiene un mensaje para ti. Me dice, se me están poniendo, y tú me dijiste a mí, se me están poniendo las manos muy frías. Eso quiere decir tal y tal cosa. Ujú. Y a mí en ese momento yo tenía las manos heladas, heladas, o sea, que frías. Y yo soy muy de, mis manos siempre están calienticas, siempre. A mí no se me ponen las manos frías, bajo muy, muy pocas raras veces. Y a los 5 minutos, ya. Y seguimos hablando y te desconectaste, o sea, fue como que, o sea, fue muy loco porque ni siquiera te estaba viendo, no era como ahora, sino que era por teléfono. Sí, Y entonces yo no sé qué es, qué decir, bueno, ok. Y después ya se acabó esa conversación, seguimos hablando y de repente me empezaste a decir cosas que nunca habíamos hablado, que yo nunca le he dicho nada, o sea, que no tenías como tú de saberlas, que eran todas muy accurate, incluso algo de una cosa que yo había pensado esa semana que yo nunca había expresado, ni se lo ujú. había contado a nadie, y tú me lo dijiste. Y dije, claro, ahora se está conectando. O sea, me quedé pensando como que esto no pudo haber, esto también fue ángeles, esto también fue un ser, o esto fue el yo superior. Entonces, claro, yo me imagino que en ese momento te conectaste de alma a alma o con Y, mi y yo es, superior y te empezaste a canalizar eso, ¿no? y es muy bonito, es algo que yo también, para mí ha sido como poder corroborar, ¿no? Porque yo considero que algo que ha sido, voy a hablar de mí, no, Sí. desde muy chiquita a mí me daba como miedo al rechazo. Yo tengo una herida de Mm, rechazo que me daba como, ¿qué va a pensar la gente? Y obviamente la vida me ha llevado a entender que desde el corazón y desde el amor, lo que yo hago tiene un poder muy bonito, como estoy segura que mucha gente acá, ¿no? Pero es algo muy bonito. Entonces yo he dejado como que de cuestionar de dónde viene la información y cuando recibo, por ejemplo, en ese caso que estamos hablando, que era por teléfono, primera vez que estábamos como que intercambiando algunas palabras y yo simplemente dije, mira, esta información tiene que venir y es muy cómico. Bueno, yo digo cómico, pues, pero es muy loco porque fíjate que yo de por sí hablo rápido. Pero sí, cuando estoy como canalizando esa información, no, es en el por dos ese de WhatsApp, ¿no? O sea, es... y, después es como que respiro que te dije, déjame tomar agua. Porque claro, después es como que viene toda esa información que a mí me encanta, porque efectivamente es como decir, está ahí, ¿no? Es una sí. información que no es mía, no me pertenece y que ha sido algo muy bonito porque a pesar de que yo hablo muchísimo, yo soy muy penosa y a mí no me gusta, o sea, de chiquita no me Mm, gustaba hablar ni siquiera, pero es que realmente algo que he aprendido y que incluso Fred siempre me dijo, era poner toda esa información al servicio. Y me ujú, costó mucho, ¿no? Porque tengo mucha información y siempre me gusta estar compartiendo algunas cosas, pero sin embargo, bueno, a veces me cuesta dar esa información. Y justamente ponerla al servicio es porque eso es información que no es mía, que tiene que estar a disposición de todo el mundo. Así como cuando estaba hablando contigo, te estoy diciendo un sí, pocotón de cosas, ¡frum! Después se me puede olvidar todo lo que te dije, porque ya esa canalización pasó, ya te llegó esa información a ti y ya ese era mi trabajo, ¿no? Pero claro. es muy, muy, muy fuerte. Mira, es súper, todo lo que dices es tan interesante porque también mencionaste que, ay, siempre se me olvida, el coding, el emotion coding, Ujú. ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo es el término correcto? No, de cómo yo lo No, no, tú me dijiste que habías estudiado, ahorita Ah, los códigos, no, de o los emocionales, registros, sí, sí, el biodecodificación, esa es la palabra, biodescodificación, perdón. ajá. Explica así cortico qué se trata porque te tengo que contar algo, pues Esto, acabé de cruzar dos cables que no había pensado antes. bueno, la biodescodificación realmente es o sirve para entender la raíz que tiene una enfermedad, un padecimiento o algo en el cuerpo. O sea, realmente todo lo que nuestro cuerpo expresa tiene una Ujú, raíz. Y justamente a través de eso nosotros lo vemos. Ese día que yo te estaba diciendo, tengo las manos frías, para mí las manos son ta, 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 ta. Todo esto, justamente hay algo que el cuerpo nos está hablando. Y esto simplemente es una herramienta para nosotros poder entender qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, ¿no? El sobrepeso tiene una raíz ujú, emocional, el acné, el dolor de rodilla, la espalda, o sea, todo, pero cada parte de nuestro cuerpo nos dice algo. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi momento cuando yo empecé a ver todo esto, fue muy curioso porque el día que yo decidí, yo planifiqué pues terminar con mi vida después de mi proceso muy complicado. ujú, em, y el día que yo dije, ok, es este el día, yo tenía todo planificado, ese día
yo siento que los ángeles hicieron su magia para yo poder entender mi proceso y ver que mi cuerpo estaba, o a mi alma me estaba susurrando algo. Y ese día yo leo una libreta, lo que pasa es que aquí estaríamos 2 horas más y te echo todo el cuento, pero yo leo una libreta que decía, tu cuerpo está llorando, ¿no? Yo lo escribí, pero lo escribí en un proceso, a mí en las noches me daban unas pastillas para dormir, para el dolor y para todo esto, entonces yo deliraba y no sé qué más, porque la mezcla de pastillas hacía un desastre, pero yo esa Porque esto noche fue dentro de escribo, tus 3 años entró de... exactamente cuando yo estuve en mi proceso de salud, bueno, Claro, más turbulento. Entonces yo leo eso y ese momento, bueno, yo salgo de ahí, como que decido parar mi plan, ese era el día que yo había decidido que yo terminaba con mi vida, y me llevan a un sitio donde había una señora que estaba dando una charla, una doctora, y lo primero, una de las primeras cosas que ella dice en esta charla es, vamos a hablar de cuando el cuerpo llora. O sea, para mí fue ¿qué está pasando? Por eso, hoy en día, para mí, bueno, esta doctora para mí es un ángel que claro. Diosito colocó ahí, pero yo empiezo a entender que el cuerpo llora todo lo que yo no he llorado, ¿no? Y empecé como que un proceso de ver qué son las cosas que yo no he llorado y lo interesante de esto es que yo siempre había ido a terapia desde muy chiquita, o sea, a mí siempre me encantó un psicólogo, y mi papá, esos son para los loqueros son para los locos, no sé qué cuánto, pero siempre me gustaba muchísimo y empiezo a entender, mi cuerpo está llorando, y entonces empiezo a formarme para entender cómo el cuerpo llora o la razón de Claro. para qué, ¿no? Y hoy que veo el cuerpo como un mensajero del alma, literalmente es una herramienta hermosísima para poder entender, a mí me duele el hombro y empiezo, ok, y está unido literalmente lo que yo estoy viviendo emocionalmente en ese momento. Es increíble, o sea, de verdad es una herramienta súper poderosa para nosotros poder mirar. Mira, o sea, es que metiste 3 temas más, entonces ahora ya no sé ni por dónde agarrarlo. No, es que es muy loco porque lo que yo tenía entendido de la biocodificación es que hay emociones atrapadas dentro de tu cuerpo. Ujú, Y justamente la persona que me enseñó esto a mí, y lo escribió en su libro, entonces no estoy diciendo nada que no sepa la gente, o la gente que leyó el libro, es que él también pasó por un proceso donde estuvo 3, 4 años de hospital en hospital, en hospital, en hospital, y así hasta que llegó hasta donde llegó. Y él ahora, el día que lo conocí, estábamos hablando y él me dijo, hay un lugar, o sea, tú tienes emociones atrapadas y hacemos el proceso y claro, por eso quería entender cómo lo hacías tú, es que demasiado. es parecido o no, pero lo que me pareció interesante es primero que los dos pasaron por el mismo proceso de estar años en el hospital y que se tuvieron que aprender a curar solos para poder curar a otros. Lo otro que me pareció increíble es que esa vez que tú y yo hablamos, tú me mandaste una música que tú tenías y yo la puse y te dije, no, yo la sentí en el estómago. Y era como un cosquilleo rico, no era algo, no era... Y cuando yo trabajé con él me dijo que todas las emociones que yo tenía atrapadas fueron en el estómago. Bueno, y ahorita que tocas eso de la música, tú sabes que yo soy músico, Ujú, vengo de una familia de puros músicos, y bueno, me gradué, ejercí siempre, o actualmente sigo tocando en orquestas aquí en Florida y toco con artistas y he tenido una vida muy hermosa con la música. Yo soy violista y soy flautista, pero he tenido un recorrido musical demasiado profesionalmente muy, muy, muy rico, ¿no? Pero en el momento que yo entro en este proceso, obviamente lo primero que dejo es de tocar, porque no podía mover las manos, o sea, entro en un claro. proceso muy complicado, dejo la música, la aparto, y después empiezo a estudiar junto a mi hermano, que mi hermano también es músico, empiezo a estudiar realmente qué ocurría con la música, o sea, porque antes se utilizaba la música para sanar, ¿no? Porque yo Ujú, nunca había visto la música como medicina, sino bueno, era mi carrera, ¿no? Fue lo que estudié, lo que ejerzo, toco y ya, me monto un escenario, toco y salgo y ya. Y empiezo a estudiar qué ocurre en las frecuencias, cómo pasa esto, no desde el, bueno, voy a tocar un cuenco como hoy vemos muy en día bueno, que se ha hecho como una moda, ¿no? Agarramos un cuenco y le caemos a golpes a todo, eso es terrible, o sea, yo respeto a todo el mundo y sé que a veces la intención es muy bonita, pero eh, a través de lo que es realmente el sound healing es muy delicado, ¿no? Porque, ¿qué ocurre con esto, con la música? Que justamente es lo que te quería comentar. Cuando nosotros hacemos la música es un transporte.
La música, literalmente, yo siempre digo, te puede llevar a un sitio muy alto y te puede bajar mucho, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo, pero me encanta porque realmente es así. A veces nosotros estamos deprimidos y entonces terminé Ujú, con el novio y agarro y ujú, pongo, él me mintió, él me dijo que él me amaba y tú, coño, te cortas las venas más y la música te sigue llevando, porque efectivamente es eso, es un transporte, pero tú escoges a dónde. Entonces uno tiene que ser muy claro. consciente de la música que uno va escuchando porque efectivamente te puede llevar. Ahora, nosotros aquí usamos la música como medicina. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no entendemos qué proceso estamos viviendo, lo que yo te decía, escucha este audio y ve a ver qué Ujú, pasa. Y la música entra en el cuerpo y empieza a mover algo que a veces no somos conscientes de que eso está ahí. Y mueve esas emociones y a través del cuerpo la gente empieza, oye, esta música me está haciendo lo que tú decías, un ujú, cosquilleo en la barriga. Sí, pero ese cosquilleo en la barriga yo lo voy a interpretar de una forma porque para claro, eso me he formado muchas cosas. Y para mí, como yo soy la que estoy haciendo la música, esa música tiene una frecuencia específica para que yo pueda mirar qué es lo que tu cuerpo te quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que tu alma te quiere decir a través de tu cuerpo? Entonces, las sesiones que nosotros hacemos, que hoy te estaba invitando, porque vas a ir, ya vas a ir, hacemos que usando la música la gente pueda, con muchísimo amor, porque es una cosa ujú, muy amorosa, pero la gente pueda dejarse llevar para mirar a través de su cuerpo qué es lo que el alma le quiere mostrar. Y así es como sana el alma. Cuando yo veo, automáticamente ya empezó el proceso de sanación. Entonces es muy poderoso, es muy bonito. Yo tengo como que a veces mi conflicto ahorita, porque se ha puesto muy de moda los cuencos y sin hablar de otras cosas, y claro, es complicado porque a veces llegan las personas y que fui a un sound healing y desde ese día ya no puedo subir el brazo y mi relación con no sé quién se estropeó. Eso es lo que hace, pues, claro. algo que no está hecho, bueno, con mucho conocimiento. Bueno, que también es lo que hablamos un poquito antes de que empezáramos la conversación, Ujú, que todas estas cosas, y tú me lo dijiste a mí, o sea, estoy repitiendo simplemente algo que me habías comentado antes de que empezara la entrevista, que fue, todos estos procesos no son fórmulas mágicas. No son cosas que uno va, escuchaste tres canciones y se acabó, voy a ser millonario, o me voy a casar, o voy a tener tres hijos. No, son procesos de emociones, de encontrar, de buscar, de ir para adentro. Y si no vas guiado de la mano de alguien que sepa, como tú, que te sepa interpretar qué significa esa música, o cómo aplicarla, o cuántas veces, o cómo ponerla, o cómo conectarte con el alma, lo que puedes hacer es irte por el lado equivocado. completamente, porque justamente hablamos de lo que es el sostener el proceso, ese acompañamiento. Eso. Yo soy muy mala para hacerme publicidad, pero soy muy buena haciendo lo que hago. Pero yo digo que cuando uno no sabe ni siquiera a dónde ir, hay algo adentro que te dice si ese lugar es para ti o no, ¿no? Sí. O sea, porque efectivamente ahorita vemos mucho, hay muchas cosas que tenemos muchas herramientas y entonces vemos un centro de no sé qué más, no hay Mm. píldoras mágicas, mucho menos en este tema emocional. O sea, esto es un proceso muy de nosotros, muy de tener que mirar, no es nada, yo no voy a decir que sea desagradable, pero obviamente cuando estás en el Bueno, momento no es hay fácil. mucha turbulencia, o sea, hay mucho alboroto porque es necesario mover todas las cosas para después poner Sí. orden. Entonces, claro, yo siempre digo que el proceso más importante, y siempre lo explico, a las personas que vienen a hacer una sesión. Yo digo, la sesión comienza cuando se apaga la cámara, cuando ya nos vamos. Ahí es Mm, donde realmente empieza, donde tú empiezas a integrar todo lo que tú viste, todo lo que el alma te mostró, donde tú empiezas ese acompañamiento de una forma muy amorosa, pero constante en decir, ah, ok, ¿y ahora qué hago con sí. toda esta información? Porque es como lo que hablamos, las medicinas, la ayahuasca, los hongos, lo que sea, todo este tipo de cosas son súper hermosas, pero es que el proceso del acompañamiento, el sostener todo esto y el integrar toda esa información tiene que ir de la mano una persona que realmente pueda llevarte en ese proceso, porque si Claro. no, en vez de ser un beneficio, puede terminar siendo todo lo contrario. Es que para mí el red flag más grande que hay cuando escucho a cualquier persona en redes o lo que sea es, brother, ven que en tres sesiones estás Ya listo. estás listo. Mira, te tengo la fórmula mágica para que hagas tres pasos. Yo cuando digo eso apago directo, o sea, digo, Sí. es que ni Ten siquiera escucho, este retiro a partir de ahora, una nueva, sí, porque es que es es complicado. mentira, porque el proceso de todo este proceso no es fácil, muchas veces es muy solitario. Ujú, Así estés acompañado, así tengas ujú, amigos, así tengas novias, así tengas esposos, es un proceso solitario y es doloroso porque estás viendo cosas que no son agradables. completamente. Ahora, es más doloroso no hacerlo y las consecuencias son más grandes, pero
Y que aquí Total. podemos retomar lo que estábamos hablando al principio. Es bellísimo el proceso después, para cuando Mm, partimos, para vivir de una forma más ligera, para poder sí, disfrutar más de la vida, porque a veces la gente dice, ah, ¿para qué hago todo este sufrimiento, estas cosas? A veces yo echando broma digo, ver, es mejor ser inconsciente ante todas estas situaciones, porque de verdad sí, que, coño, es fuerte, ¿no? Lo que también hablábamos el otro día con respecto a que si la luna está aquí, entonces uno las emociones y la vaina y te vas moviendo y un día no sabes ni siquiera, mi hermano a veces me llama y me dice, tiene los chakras desalineados, ¿no? Porque claro, amanezco con todas las emociones, pero no joda, una por acá, yo no sé ni siquiera dónde estoy, pero para eso estamos acá, ¿no? Para eso y para poder atrevernos a mirar, porque efectivamente la vida se transforma cuando tú te miras con otros ojos, pero para eso te tienes que meter allá adentro, ¿no, hombre? Donde, sí, donde da miedo a veces, pero es bellísimo cuando después sale y dices, guau. Y yo sí considero que esos procesos hacen que tu vida de un giro muy hermoso y que sí, empieces a mirar con otros ojos. Pero claro, tienes que ser muy consciente de que no hay una píldora mágica, que esto no es una sí, varita no, mágica, no, plin, ya te sané de todo. No, esto es como todo. Tiene un proceso que debe ser acompañado con esa persona que a ti que te dé paz, que te dé tranquilidad y que te diga, ¿sabes qué? Esto es una persona que realmente, por lo menos parece que ha caminado, ¿verdad? Lo que le corresponde y sigue caminando, porque al final yo me considero una eterna aprendiz, ¿no? Y mm, considero que al final, lo que hablamos al principio, todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo, mm, ¿no? O sea, hoy soy una persona diferente a la de ayer y seguramente mañana y nos estamos transformando. Entonces es algo que no acaba, pero se hace muy claro. bonito el disponerte a caminar hacia allá. O sea, creo que no hay mejor forma de terminar porque simplemente hay que terminar. Porque si no, yo me puedo quedar aquí hablando 8 horas más, Sí, ya nos fuimos bastante de rato, pero sí. o sea, me encantó todo lo que dijiste, aparte con la compasión con la que hablas y con cómo se siente en verdad que es algo que te apasiona y que pones al servicio de la gente y que ese es tu como que gol, ¿no? O sea, ayudar a la gente. O sea, tú no estás haciendo todas estas cosas para vender tickets. Estás haciendo esto para acompañar a gente en procesos muy difíciles y eso es muy bonito. Gracias por tomarte el tiempo de venir a hablar y contarnos estas experiencias que no debe ser fácil y por dedicar 3 horas de tu día a hablarnos de todo esto, porque estoy seguro que mucha gente se va a hallar cosas muy lindas de todo. Bueno, a ti por la invitación, de verdad que la ha pasado maravillosa, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme. Y sí, yo creo que definitivamente algo que me apasiona y no sé, siento que mi corazón late cada día más fuerte, es por recordar que somos seres de luz y que cada uno de nosotros tiene mucho que aportar a la humanidad y que cada vez, Claro, mientras nos vamos curando nosotros, nos vamos sanando y vamos encendiendo más esa chispita que está allá adentro, ayudamos a que otras personas que a lo mejor están en procesos más complicados o no, pero que están en sus procesos, también recuerden su esencia, recuerden su luz, recuerden su amor y también se emocionen ante el proceso de mirarse con compasión y con verdad. Así que muchísimas gracias por este espacio, la pasé demasiado, demasiado bien, te lo agradezco muchísimo y bueno, sé que mucha gente le va a encantar esto.